Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y esto es Bitcoinismo. De verdad, tengo una ilusión enorme de que puedas escuchar este podcast. En esta ocasión tengo la oportunidad, la suerte de hablar con David Sanz. David no es una persona conocida, no es un influencer ni nada por el estilo. Es una persona poco conocida públicamente. A pesar de trabajar en Tesla, ser ingeniero y tener muchísimo conocimiento sobre Bitcoin, ya verás que nada más que abre la boca te vas a poder hacer una idea de la sabiduría que trae David. Y a mí personalmente me ha inspirado muchísimo esta conversación, las reflexiones a las que hemos llegado, las conclusiones a las que hemos llegado, si es que se puede extraer algo tan concreto y tan definido como lo que es Bitcoin, porque es la gran pregunta, ¿qué es Bitcoin? Las reflexiones que trae David, espero que a ti también te ayuden a comprender mucho mejor todas las perspectivas que tiene Bitcoin. Si es la primera vez que escuchas un podcast de bitcoinismo o de Bitcoin, puede ser un arma de doble filo. Si no conoces muy bien Bitcoin, puede ser un arma de doble filo porque te va a explotar la cabeza. O sea, puede que pienses que todo lo que conocías hasta ahora era erróneo, o incluso puede que te des cuenta de que nadie conoce Bitcoin realmente en su profundidad máxima. Nadie sabe todo sobre Bitcoin. Hemos reflexionado y traemos a tierra muchas cuestiones sin resolver. David también nos trae la idea de que Bitcoin es un ser vivo, sí, efectivamente, como un animal, como un ser vivo digital. A mí esa reflexión me ha encantado. También hablamos sobre la escasez absoluta en el reino digital por primera vez. También hablamos sobre si Bitcoin es una invención o es un descubrimiento, qué labor tuvo aquí Satoshi, ¿no? Y también hablamos sobre ideologías, si Bitcoin es una religión, cuál es ese valor Dios que tiene Bitcoin. Sé que son muchas cuestiones y me hubiera encantado estar mucho más tiempo. De verdad, agárrate a la silla, escucha con atención, porque te va a romper muchas creencias que tenías hasta el momento. Vas a poder resolver mucho mejor la cuestión de qué es Bitcoin. ¿Cuál es esa definición que tenemos cada uno de incluso reflexiones sobre la vida? Vas a darte cuenta de por qué los Bitcoin no existen, de la reflexión que trae David también sobre el valor intrínseco. Incluso vas a poder entender que Bitcoin te da superpoderes. Entender Bitcoin, usar Bitcoin, te hace un superhéroe, literalmente. Bueno, la verdad que podría darte muchísimo más spoilers, pero prefiero que tú mismo lo disfrutes. Hazte un café, prepárate una buena bebida para poder estar un rato disfrutando de lo que te viene. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Bienvenido a Bitcoinismo. Hola Adrián, buenos días. Me alegro un montón tenerte aquí. Joder, para los que no lo conozcáis, ves, está aquí David Sanz. No suele decir su nombre y apellido habitualmente. Está bastante en la sombra. Yo tuve la suerte de conocerle en BTC Praga, un evento, bueno, es de los más importantes que hay en Europa. Y a pesar de que David es español, pues vive en Alemania, trabaja en Tesla, algo pues, muy interesante que probablemente podamos conectar con Bitcoin más adelante en este mismo podcast. Y bueno, también guardando los acuerdos de confidencialidad y todo eso, que me ha dicho varias veces que no puede contar muchas cosas, pero lo que sí que pueda contar, pues lo compartiremos. Y aparte, David tiene un proyecto paralelo que se llama Bitcoin Bridge. Y David, cuéntanos tú quién es David, qué relación tienes con Bitcoin.
Pues bueno, muchas gracias Adrián por la introducción, por la invitación. Lo primero, yo soy David, español, como se me oye, 33 años, pero vivo en Alemania ya desde hace tiempo, llevo unos 10 años por aquí, un poquito más de 10 años de hecho. Y sí, bueno, yo soy ingeniero de vocación y de profesión, pero yo siempre digo que desde hace 6 años mi pasión auténtica es Bitcoin. Bitcoin lo descubrí en septiembre de 2017. No soy una de esas personas que llevan desde el principio de los principios en el mundillo, pero sí, hace ya un poco más de 6 años que encontré la entrada de esa madriguera y empecé a tirar del hilo. Y desde entonces puedo decir sin reparos que es el tema que más me fascina, que más me ha fascinado en toda mi vida, lo multifacético que es, la cantidad de cosas que se pueden aprender siguiendo los muchos caminos que Bitcoin te muestra, donde poder investigar más y más. Y una frase que a mí me gusta mucho es que Bitcoin te cambia más de lo que tú lo puedes cambiar a él, porque evidentemente Bitcoin es inmutable, pero cada hora que pasas estudiándolo te cambia un poco. Y para mí las cosas más interesantes ha sido cómo Bitcoin ha cambiado mi forma de ver el mundo, de entender el mundo, cómo Bitcoin ha cambiado cosas que veo ahora y no veía antes, cosas que no creía que entendía antes, resulta que no las entendía y ahora sé que no las entendía. Y muchos otros aspectos de mi vida que quizá podemos pasar a hablar más adelante. Sí, como dices, bueno, trabajo como ingeniero en el sector de automoción para Tesla aquí en Alemania. Pero, como he dicho, mi auténtica pasión es Bitcoin y tengo mi pequeño proyecto, Bitcoin Bridge. Es una pequeña consultoría para pequeños negocios aquí en Alemania. Intento enseñar a pequeños emprendedores o pequeños empresarios en tiendas, sobre todo tiendas físicas, eh, cómo funciona Bitcoin y cómo pueden integrarlo en su negocio. A mí, Lo típico y lo sencillo es el aceptarlo, pero va a poder mucho más allá. Tengo clientes desde cafeterías que aceptan Bitcoin hasta futbolistas que quieren ahorrar parte de sus ingresos hoy en Bitcoin para, si el día de mañana, con 30 años, acaba su carrera, no tener que ponerse a presentar noticiarios como hacen algunos otros. pues gracias por presentarte mejor de lo que lo he hecho yo. A ver, la verdad que el motivo por el que quería traerte aquí, sobre todo David, es porque no hay mucha gente que comprenda de forma profunda Bitcoin. Aún estamos en un momento incipiente, inicial, y poca gente en el mundo lo entiende de verdad. Cuando Yo escuchas a diría que nadie. alguien, sí, bueno, nadie, de verdad nadie, pero poca gente que llegue a profundizar a niveles heavies, ¿no? A entrar muy profundo en la madriguera. Y cuando escuchas a alguien que sí que ha pasado muchas horas estudiándolo, probando, investigando, estudiando vertientes paralelas incluso que no son directamente de Bitcoin, pero que te ayudan a comprender mejor el por qué y el para qué, pues al menos se detecta de forma rápida. Y yo lo detecté en ti. En Praga hicimos un evento para los que nos están escuchando de españoles antes del propio evento grande. Un Y metal, sí. David, sí, en un meetup y bueno, salimos a hablar algunos. Uno de los primeros que salió a hablar fue David y cuando le escuché dije, este sabe de lo que habla, este tío entiende, se nota que hay horas y horas y horas. Me moló mucho, pues al final tu comprensión en global, no solo pues a nivel filosófico, a nivel técnico, a nivel económico, todo lo que toca Bitcoin. Y luego pues estuvimos también pasando más tiempo por el evento y pues me enseñó a trastear también con su nodo, que él tiene ya un nodo y cómo hacíamos pues algunas cositas relacionadas con Lightning Network y se notaba que tocaba muchas vertientes y por eso tenía ganas de traerte aquí y que profundicemos y que compartamos juntos un ratito. Sí, a mí, bueno, la verdad es que descubrir Bitcoin para mí me vino como anillo al dedo. Bueno, yo creo que Bitcoin es para todo el mundo. Puede ser para todo el mundo, pero nunca va a ser para todo el mundo. Pero yo desde muy pequeño siempre he sido alguien con intereses muy diversos. Eh, Siempre he tenido
vertiente un poco más técnica, ¿no? Entonces yo pensaba siempre que iba a estudiar la ingeniería, pero para mí a mí se me hizo muy difícil elegir carrera porque había demasiados intereses que yo tenía. Al final me decidí por una ingeniería industrial por el simple hecho de que era la ingeniería más ancha que había y con más polifacética de lo que más tocaba de todos los palos, ¿no? Los ingenieros industriales, lejos de centrarse en algo, estudian muchísimas matemáticas, física, estadística, programación, no, tienes de absolutamente todo. Y eso fue una de las cosas que más me atrajo. Eh, para mí, uno de los grandes descubrimientos de mi vida adulta, y no me avergüenzo de decir que me ha venido gracias a Bitcoin, es en estos últimos años yo he descubierto una pasión también bastante grande por las ciencias sociales. Yo nunca pensé 5 o 6 años atrás que iba a pasar tanto tiempo estudiando economía, estudiando historia, estudiando ciencias políticas realmente, Total. filosofía, estudiando... Bueno, también he profundizado en temas científicos en los que yo antes tampoco tenía tanto interés, como pueden ser, no sé, la teoría de juegos, las redes, la teoría de redes. Son tantos palos en los que tocas cuando realmente quieres profundizar y es como que te sientes un poco, a veces miras hacia atrás y dices, joder, yo solo quería invertir 100 euros y ganar 20 y he Ya ves. acabado cambiando mi vida por completo. O hay que decir, pero esto no era una red de pagos. ¿Qué hago yo estudiando teoría de juegos y Sí, sí, sí. filosofía liberal? ¿Qué coño tiene esto? Que no se puede decir tacos en tu canal, lo siento. A veces lo Nada, digo. nada, adelante, o sea, aquí se vale todo, Sí. tío. Puedes Digo, ¿qué decir coño cualquier tiene esto que ver? palabrota, sí, sí. Pues Claro, ¿qué coño tiene me que ver siento esto con súper el otro? identificado con esto, David. O sea, me siento súper identificado, es tal cual. O sea, podría decir exactamente las mismas palabras que las que acabas de nombrar. Y entrando ahí en el barro, claro, cuando te pones a investigar al principio, muy al principio, claro, dices, vale, primero quiero entender qué cojones es Bitcoin. Y claro, llega un momento en el que crees que lo has entendido. E insisto en la palabra crees, porque ese es el Pues, motivo por el que vamos a empezar o a la cuestión a la que vamos a abrir, cuál es el primer paquete que vamos a desmenuzar y es, ¿qué es realmente Bitcoin, David? ¿qué es Bitcoin? Para mí, sinceramente, esa es la única pregunta. Y, y es muy interesante porque cuando tú te empiezas a interesar por primera vez, la mayoría de la gente seguramente irá a Google o a YouTube o cualquiera que sea tu fuente de información preferida. Y si tú escribes qué es Bitcoin, pues enseguida encontrarás un vídeo de 10 minutos que explica pues, cómo funciona un blockchain, quién fue Satoshi, que escribió un white paper y ahora existen estas monedas digitales que la gente compra y vende y se envían unos a otros, ¿no? Y, y dices, bueno, ay, no sé si te ha parado. ¿Me Sí, sigues sí, te escucho. escuchando? Sí, sí, sí. Ah, vale. Estabas tan Ah, impasible sí, que digo, no sé si estás te estoy congelado. escuchando Eh, atentamente. entonces, claro, entonces ves un vídeo de 10 minutos y dices, ah, pues ya sé lo que es Bitcoin. Pues algo que yo nunca me hubiera esperado es que 6 años después, cientos de horas, bueno, incluso quizá miles, es que ya no os he contado, miles de horas de estudio después, a mí personalmente, la pregunta que más me sigue fascinando y lo que yo sigo intentando responder día a día es, ¿qué es Bitcoin? Ujú. Porque es una pregunta que tiene tantas posibles respuestas, tiene tantos matices, tiene tantas direcciones en las que se puede ir que es prácticamente inacabable y yo estoy seguro dentro de 10 años voy a seguir intentando responderla. Eh, lo bonito es que, o sea, a mi modo de ver, ya te he dicho antes, no hay nadie en el mundo que entiende Bitcoin por completo. Creo que es un concepto tan nuevo, es algo tan extenso que no es posible. Pero lo bonito es que como no hay realmente un experto en qué es Bitcoin, y no lo habrá nunca, al final depende de ti, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos Ujú. que aprender y definir para nosotros qué es lo que Bitcoin es. Y eso es un proceso difícil, es un proceso complicado porque uno de los primeros pasos en realmente empezar a entrar en el entendimiento profundo, ir más allá de ese vídeo de YouTube de 10 minutos, es admitir y aceptar que muchas de las cosas que creías, que sabías o que te han contado a lo largo de tu vida no son ciertas. Ujú. Sí, Que es hemos incluso crecido, difícil de aceptar, incluso, ¿no? En algún momento, hostia. eso es,
el empezar, y ahí ese es el primer filtro muy grande que tiene Bitcoin, ¿vale? Hay mucha gente que nunca va a dar el primer paso en esa madriguera porque requiere un nivel de humildad muy alto el darse cuenta de cuánto no sabemos y cuántas cosas hay que creíamos saber y no las sabemos porque hemos nacido en un sistema regido por el engaño sistemático, por lo menos en muchos aspectos de lo que concierne al sistema monetario, y aceptar que el sistema te ha mentido toda tu vida y que no solo que tú te lo has creído todo este tiempo. Cuando tienes 30 y pico años es una verdad difícil de aceptar. Cuanto más mayor te haces, aún más difícil. Yo creo que esa es la razón por la que las personas jóvenes tienen más facilidad de caer en la maldita de Bitcoin. Yo no creo que sea porque seamos más modernos o más inteligentes. Creo que porque creo que es más fácil aceptar que te han mentido 20 años y te lo has creído que aceptar que te han mentido 50 y te lo has creído. Y hasta ahora no te habías dado cuenta. Claro, ya tienes mucho construido en un sistema que te ha mentido, claro. Entonces hay ahí un sesgo jodido. O sea, es complicado, sí, aceptarlo. Entonces, ¿cómo podríamos explicar? Porque claro, como tú bien dices, en ese vídeo introductorio clásico de cómo funciona Bitcoin, una cosa es cómo funciona internamente a nivel técnico y es muy diferente a qué es. O sea, el funcionamiento no tiene por qué definir qué es o para qué sirve o qué trata de solucionar o qué utilidades tiene. Entonces, sé que es muy complicado, David, de hecho es una cuestión pues filosófica prácticamente, como definir la vida o como definir, no sé, Internet, pero ¿cómo podemos acotarlo de alguna forma para que la gente que nos esté escuchando y quiera resolver esa cuestión sepa lo que es? Claro, podemos intentar dando varias respuestas a esa pregunta. Si quieres, empezamos por lo más, digamos, lo menos abstracto y vamos moviéndonos a niveles Perfecto. superiores y superiores de abstracción y vamos a ver a dónde nos lleva la conversación, ¿no? Normalmente en la capa más superficial la gente lo que ve Bitcoin es o bien como un valor monetario, un instrumento financiero o una tecnología. Digamos, esto es la parte más superficial. Y claro, cuando tú te haces la pregunta, ¿qué es Bitcoin? ¿Es una tecnología o es un valor monetario? Hay modo de ver la respuesta de ambas cosas, ¿no? Tienes que empezar, primero habría que empezar definiendo qué es una tecnología. Una tecnología, a mi modo de ver, es cualquier idea, cualquier procedimiento que el ser humano utiliza para ahorrarse tiempo. Uh-huh. Yo creo que yo creo que si nos ceñimos a primeros principios, ¿no? Verdades absolutas de las que todos estamos de acuerdo, creo que todos estaríamos de acuerdo en que lo más escaso que tenemos es nuestro tiempo. No hay nada más escaso en nuestra vida. De todas las demás cosas que tenemos, siempre podemos encontrar algo más o podemos hacer algo más y dedicas tu vida y dedicas tu tiempo a conseguirlo. Entonces, el ser humano por naturaleza economiza. Se levanta por la mañana y trata de alcanzar sus metas y sus objetivos invirtiendo la menor cantidad posible de tiempo en ello. Y una tecnología es cualquier método, cualquier instrumento, cualquier proceso que nos ayude a obtener nuestro objetivo utilizando un nivel de tiempo menor. Entonces, Abril, luego ya te puedes esperar la pregunta de qué objetivo nos ayuda a conseguir Bitcoin, qué nos otorga, qué nuevas posibilidades nos abre el utilizar Bitcoin frente a utilizar otro tipo de tecnologías monetarias, porque al final sí que es cierto que un aspecto de Bitcoin es la tecnología monetaria y por eso mucha gente lo considera primariamente un valor monetario, un valor financiero, porque en su superficie parece que es algo que tú puedes comprar y vender, es algo que tú puedes poseer, lo cual, cuando empecemos a entrar en temas un poco más abstractos, vamos a ver que es una analogía cogida con pinzas. Sí, En este sí. punto de O mi sea, vida, a dudo. nivel sí, o sea, el Es, funcionamiento interno, cuando entiendes realmente cómo funciona internamente, te das cuenta de que es algo que nos ayuda a comprenderlo, o sea, diciéndolo así, ¿no? El comprar y vender
o el transmitirlo, ¿no? No, te lo transfiero o el no sé qué. Son conceptos que nos ayudan a entender, pero que en realidad no funciona así internamente, ¿no? Exacto. Como Bitcoin es algo tan nuevo y tan abstracto, eh, nuestro lenguaje, nuestro raciocinio todavía, 14 años después de su invención, todavía no ha encontrado la forma correcta de expresarlo. Entonces, tenemos que servirnos de analogías. Es por eso que hablamos de coins, de monedas, es por eso que hablamos de wallets, es por eso que hablamos, o sea, de monederos, es por eso que hablamos de transacciones, pero en la realidad esas cosas no existen. Eh, para mí eso es una de las cosas cuando lo leí. O sea, los bitcoins no existen. Claro. No existen. No hay bitcoins. Lo que hay son trozos de información que están guardados en una base de datos. ¿Vale? La base de datos es el blockchain, pero este blockchain, Esto, ¿dónde David, está? cualquiera que esté empezando y que no diga, pero espérate, si yo ya pensaba que Bitcoin era poco tangible y poco fiable, si encima me dices que ni siquiera están, ya, vamos, apago esto y lo mando a tomar por culo. Ya, eso es uno de los temas que... Pero es cierto, los bitcoins no existen. Porque, digamos, ¿qué llamamos bitcoin? ¿Vale? Yo entiendo que quien esté escuchando esto por lo menos tiene una idea básica de lo que es el blockchain. El blockchain es una base de datos donde se almacenan la información de qué transacciones se han efectuado. Pero nadie tiene bitcoins, ¿vale? Lo que alguno de nosotros tenemos. O sea, realmente lo que existen son los llamados UTXOs. Unspent Transaction Output son resultados de transacciones que todavía no han sido gastados. Yo creo que esa sería una traducción fiable. ¿Qué quiere decir que todavía no ha sido gastado? Quiere decir que alguien se lo puede gastar. ¿Y qué quiere decir gastar? Que tú le otorgas a otra persona el poder de otorgárselo a otra tercera persona si quiere. Entonces, los bitcoins no existen. Un bitcoin es un concepto abstracto que se define como la potestad de transferir a otra persona el control sobre 100 millones de satoshis. Sobre UTXOs que sumen 100 millones de satoshis. Si me sigues un poco el razonamiento. Eso es a lo que llamamos un bitcoin. Vale, Y David ha dicho entonces, 100 millones de satoshis porque 100 millones de satoshis 100 millones de corresponde satoshis a es un un bitcoin. Bitcoin. Claro. Eso es. Y en Cada este ejemplo UTXO, estamos utilizando un Bitcoin como ejemplo. correcto. Cada transacción tiene un resultado y ese resultado puede tener cualquier valor, desde 0 hasta varios millones de bitcoins. Entonces, la persona que tiene la llave de esa dirección tiene la posibilidad de de asignar ese valor a otra persona. Es algo así como, vamos a hacer la primera metáfora. Imagínate que tú tienes una moneda de oro y esa moneda de oro tiene escrito el nombre de alguien, ¿no? Y imagínate que tuviéramos un sistema en el que las monedas de oro solo pueden ser gastadas por la persona cuyo nombre está acuñado en la moneda. Es decir, si yo tengo un euro que pone David, me lo puedo gastar, pero si tengo un euro que pone Adrián, no me lo puedo gastar. Esto es básicamente lo que hace Bitcoin. A cada pequeña unidad, ¿vale? De Bitcoin, cada pequeña unidad existe en este momento con un nombre asignado. Ese nombre no es el nombre de una persona, es el nombre de una dirección, ¿vale? Es seudónimo. Pero al final hay una persona detrás, o lo ha habido en algún momento. Y lo que estamos teniendo es como un sistema en el que cada moneda tiene un nombre. Y solo esa persona tiene la potestad de que, no de gastárselo, porque un Bitcoin no te lo puedes gastar. Lo que puedes hacer es borrar tu nombre y poner el nombre de otra persona. Eso es lo que puedes hacer. Ese Bitcoin no se lo has mandado a nadie, porque los Bitcoins no están en ningún lugar. Los Bitcoins no están en ningún lugar y están en todos los lugares a la vez. Cada esquina del mundo, todos los Bitcoins están allí. Si la persona con la llave estuviera ahí. Y es por eso que digo que los Bitcoins no existen. No habitan en ningún lugar, pero a la vez habitan en todos los sitios. Y cuando yo te digo te he mandado un Bitcoin, es una mentira. Yo no te he mandado nada. Yo lo que he hecho es borrar mi nombre de una moneda mía y poner el tuyo. Y tú, a cambio de que yo haga eso, quizá me has dado un bien o un servicio, porque lo valoras. ¿Por qué? Porque si en la moneda ahora está tu nombre, la siguiente persona que puede borrarlo y poner el nombre de otra persona eres tú, ya no soy yo.
Porque una vez que mi nombre desaparece de esa moneda, yo ya no tengo ningún poder sobre ella. Y esto, digamos, es el concepto de una... Esto es lo que ocurre realmente con una transferencia de Sí. Bitcoin. Aquí, David, o sea, nos podemos meter en un jaleo increíble porque luego, pues, hay monedas más grandes, hay monedas más pequeñas, se pueden fundir monedas entre sí. En realidad no hay un nombre, sino que es al portador, entonces ese portador un número concreto. O sea, aquí nos metemos en muchos jaleos, pero ya nos metemos en líos de cómo funciona internamente. Me Sí. gustaría poder volver atrás a la pregunta de qué es Bitcoin y tratar de definirlo de alguna forma, o al menos de dar algunas varias definiciones, si quieres, lo que tú consideres de, oye, ¿qué es lo que le dirías a la primera persona que no tiene ni puta idea, que no ha escuchado nunca nada de Bitcoin y dice, oye, David, ¿pero esto qué es? Sí, como sospechaba, han ido un poco por las ramas. Pero sí, evidentemente, a una persona que no, digamos que está muy al principio de esta madriguera, la forma más, la analogía más simple siempre es la de decir que es una tecnología monetaria nueva, es una forma de dinero, como lo es el euro, como es un dólar, como puede ser cualquier otra forma de dinero de las que conocemos o hemos conocido, simplemente que es una forma de dinero que se rige por unas reglas distintas. Y esas reglas, pues ya ahí entra la pregunta de cuáles son las reglas que rigen cada forma de dinero. Yo lo que le suelo decir a la gente es, tú sabes qué reglas rigen la forma de dinero que usas, porque todos usan euros o dólares, pero ¿por qué, no? Es decir, ¿por qué confías en el euro? Eh, bueno, yo siempre digo, yo no debato que tú confías en el euro o no, pero si tú confías en el euro, debería de haber una razón detrás. Entonces, si tú te has mirado qué reglas rigen el funcionamiento del euro y a ti te parecen unas reglas buenas y justas, pues adelante. Al final, cada forma de el poseer una forma de dinero y ahorrar tu tiempo y energía en ese medio implica confiar en las reglas que están detrás y en las personas que las ponen, por supuesto. Y esa es una decisión que toma cada persona, cada día, cada vez que tú almacenas un euro de tu tiempo, porque sí, el tiempo es dinero también. Ujú. Cada vez que tú almacenas un minuto de tu tiempo en euros, lo que estás haciendo es depositar tu confianza en esas normas. Y Bitcoin lo que es una alternativa, es otra forma de dinero que tiene otras reglas y lo que hace Bitcoin muy especial es cuáles son esas reglas, pero sobre todo cómo están establecidas y la forma como no pueden alterarse en el futuro. Y esa es la razón, simplemente, ¿por qué hay personas que adoptan Bitcoin como su forma de dinero? Simplemente porque pensamos que las normas que rigen Bitcoin son más justas o más beneficiosas para mí de lo que son las otras. Efectivamente, porque como bien has dicho, si lo más limitado que tenemos es el tiempo y intercambiamos ese tiempo por algo que se va depreciando, que va perdiendo su valor, que en realidad estamos gastando más tiempo del que realmente hemos destinado para obtener ese dinero o ese valor, ¿no? Ese activo. O sea que tenemos que trabajar al final el doble y luego el doble del doble y encima, bueno, al final es una cuestión compleja. Entonces, ¿es Bitcoin? Porque claro, hay gente que dice, sí, yo he escuchado que eso de Bitcoin es una red, pero me dicen que también es una inversión, pero es algo económico. em, ¿Qué cojones? O sea, Para mí, por encima de todas las cosas, lo que Bitcoin es una idea. Para mí Bitcoin es una idea, para mí Bitcoin es un acuerdo entre todos sus usuarios y todos los propietarios de una parte de ese activo de, de cuáles son el conjunto de reglas más justos que deben gobernar una forma de dinero. Son reglas que están traducidas en software y ese software está corriendo en un número indeterminado de ordenadores a lo largo y ancho del mundo que velan por que esas reglas se mantengan válidas y constantes. Y pues esa es la razón que cuando a las personas, cuando hay alguien que piensa o que tiene miedo de que alguien pueda prohibir Bitcoin o regular Bitcoin,
es porque todavía no he dedicado suficientemente tiempo a entenderlo, porque es imposible prohibir a la gente estar de acuerdo en algo. Claro, Es, entonces hay gente que piensa, ah, vale, si es algo que es un acuerdo, es un consenso, solo tiene valor porque la gente lo cree. como todo. No hay nada que no tenga valor sin que alguien crea que lo tiene. Por supuesto, eso es cierto de Bitcoin, es cierto de todo, ¿no? Hay gente que entiende. Es una de las grandes falacias de la economía mainstream, el, la idea del valor intrínseco. No hay nada en el mundo que tenga valor intrínseco, excepto nuestro propio tiempo, que es valioso por el mero hecho de que todavía existe. Pero nada más tiene valor intrínseco. Hay gente que entiende que cuando le hablas de valor intrínseco siempre le viene a la mente el oro. Pues sí, es cierto que el oro es una sustancia real en el sentido de que está formado por una serie de átomos, pero hay muchas cosas que están formadas por átomos y no tienen el valor que tiene el oro. Y de hecho es muy sencillo el rebatir la idea de que las cosas tienen que tener un valor intrínseco y que esa idea es completamente estúpida. Por ejemplo, tú puedes te imaginas, por ejemplo, el crudo, ¿no? Es una sustancia que la gente, todo el mundo, o sea, de vez en cuando se encontraban en sus campos, hace siglos. Y cuando tú picabas un agujero en el siglo XVI, picabas un agujero en tu campo y encontrabas crudo, pues te tirabas de los pelos porque eso significa que ya no vas a poder plantar patatas. Y como agricultor, te ibas a la miseria. O sea, el encontrar crudo en tu jardín, el aceite crudo, era una desgracia. Unos años más tarde, cuando el ser humano encontró una forma de utilizarlo para proporcionar energía y calor, de repente el tener un pozo de petróleo en tu jardín te convertía en el hombre más rico del país, en un Rockefeller. Entonces, la composición química del petróleo nunca ha cambiado. Hay petróleo debajo del suelo desde hace millones de años y solo hace un par de cientos que es tan valioso como es. ¿Por qué? Porque la percepción que tiene el ser humano de ello ha cambiado. Y es lo mismo que ocurre con todas las cosas. El mundo, aparte de nuestro propio tiempo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor son objetos inertes que por sí mismos no tienen ningún valor ni lo pueden tener. Y lo mismo se aplica a todos los que son las cosas, los objetos digitales, como pueden ser un email, como puede ser una foto o como puede ser la potestad de transferir la propiedad de un Bitcoin de una persona a otra. Es algo que por sí mismo no tiene ningún valor, pero son las personas con su raciocinio encontrando deseable convertirse en propietarios de eso, lo que le confiere el valor que tiene. ¿Cómo lo ves tú? Claro, sí, o sea, efectivamente es lo que nosotros consideremos de forma subjetiva que queremos conseguir o el propósito que le damos a eso, la utilidad que le damos, como bien has dicho, por ejemplo, con el petróleo, oye, le encontramos una utilidad y entonces a partir de ahí tiene un valor. En este caso, si hablamos de riqueza, de activos valiosos, de dinero, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, sí que hemos determinado que hay ciertas características que deben cumplir un buen dinero. Entonces, si cumplen esas características, si necesitamos que resguarde bien el poder adquisitivo en el tiempo, si queremos que sea perdurable, si queremos que sea pues fácilmente divisible, etcétera, 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 lo que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero lo que mucha gente conoce como buen dinero, ahí sí podríamos hablar de ciertas características que le dan, no sé si llamarlo valor intrínseco, puede que no, pero sí que tiene mejores características que cualquier otra cosa y por lo tanto Bitcoin no sería solo valioso por su consenso, que también, sino también por este tipo de características, ¿no? O sea, es decir, si nos pusiéramos de acuerdo en que, no sé, las lavadoras fueran el mejor dinero, probablemente costaría que fuera así porque de forma natural ya hay otros activos, otros objetos, otras cuestiones que cumplen mejor con ciertas características. Bueno, claro, las características monetarias, que es lo que tú hablas, es una consecuencia del consenso y de las normas que rigen. Cuando yo hablaba de cada forma de dinero tiene unas normas que lo rigen, efectivamente a lo que me refería es según cuáles sean esas normas, determinan en qué grado esa forma de dinero
cumple o no cumple unas características que les hemos puesto un nombre y las hemos descrito, pero simplemente para explicarnos Ujú. por qué las personas se han decantado históricamente por un cierto tipo de dinero en vez de por otro, o por qué el valor subjetivo de un cierto tipo de dinero, digo valor subjetivo por recalcarlo porque no existe el valor objetivo, Sí, sí, todo el valor es totalmente, subjetivo. totalmente. Pero ¿por qué históricamente las personas le han otorgado un valor mayor a una forma de dinero que a otro? Nuestra forma de explicarlo ha sido el elaborar una lista de características que la primera forma de dinero cumplía mejor que el segundo, que nos permiten explicar y que parece que se van repitiendo históricamente, siglo tras siglo, y que nos permiten entender por qué las personas se decantaron por esta forma de dinero en vez de por la otra. Entonces, a mi modo de ver, el consenso es el origen, el nivel el grado en el que la forma de dinero cumple esas características es la consecuencia y, y luego el que la sociedad y que las personas humanas con su raciocinio le otorguen un valor subjetivo a ese valor, a ese objeto, no es un objeto, vamos, a esa realidad, a esa propiedad que puedes tener, es el efecto que tiene esas características en la humanidad. Pero como tú dices, eso es algo que no es arbitrario. Ujú. Podríamos intentar por todos nuestros medios ponernos de acuerdo en que la forma de dinero que vamos a usar todos es una que no es la más ventajosa usar por sus características. Es decir, nosotros podríamos coger mañana e intentar ponernos de acuerdo y decir, vamos a prometernos todos que vamos a partir de ahora a transaccionar solamente con manzanas, ¿vale? Pero es imposible, eh, es imposible a través de promesas, normas, leyes, prohibiciones, llámalo como quieras, imponer a largo plazo al ser humano que actúe en contra de sus propios intereses. Realmente cuando tú a golpe de decreto intentas imponer que el ser humano haga algo que no está alineado con sus propios intereses, lo único que estás haciendo es desincentivar que esa persona actúe de acuerdo a la legalidad. Porque estás, en muchos casos, incluso incrementando el incentivo a hacer lo que él querría hacer de todas maneras. Por ejemplo, Ujú. imagínate que vivimos en una sociedad en la que solo existen manzanas y zapatos para como medio de pago, ¿vale? Y tú te decides a ahorrar en manzanas y yo me decido ahorrar en zapatos. Y vamos a suponer que el día de hoy los dos somos igual de ricos, entonces tú posees el 50% de la riqueza de la economía y yo el otro 50%. ¿Qué pasa 6 meses después? Que las Tus manzanas manzanas se han están podrido. podridas. Entonces, yo tengo los mismos zapatos que tenía antes, pero yo ahora represento el 100% de la riqueza y tú el Ujú, 0%. ¿Qué quiere decir? Aunque tú y yo no supiéramos, aunque tú y yo no hubiéramos tomado esa decisión conscientemente, ujú. nuestra forma de dinero ha competido una con la otra y, y ha estado sometida a una especie de selección Ujú. darwinista por la cual la forma de dinero débil ha muerto. De hecho, esto tiene nombre. Independientemente de lo que... Se llama ley ¿Sí? de Gresham. Es la ley de Gresham. Es el dinero La ley, fuerte la ley, la ley desplaza Gresham al lo que... dinero. Parecido, ¿no? La ley Gresham es un poco... Es un corolario, digamos. Eh, la ley de Gresham lo que dice es que la forma de dinero que está sobrevalorada va a echar del mercado a la forma de dinero que está infravalorada, por decreto. La ley de Gresham solo puede existir en una economía y en un mercado en el que los precios están fijados, de alguna manera. El ejemplo típico era la plata y el oro. Es decir, si una onza de oro son 20 de plata y llega el gobierno y nos dice, no, por decreto una onza de oro va a ser 25 de plata, ¿vale? Eso quiere decir que está sobrevalorando el oro y está infravalorando la plata. ¿Qué va a ocurrir? Entonces la gente va a gastarse el oro, porque si los precios están denominados en plata, yo con mi oro puedo comprar más. Y va a ahorrar la plata, porque por mi plata recibo, digamos, necesito utilizar 25 onzas de plata para comprar lo que compra una onza de oro, cuando lo justo sería que yo solo tuviera que usar 20. Entonces, como yo no quiero gastar más plata de la que debería, me guardo la plata. Y la forma de dinero que está sobrevalorada, que es el oro en mi ejemplo, acapara el 100% de la economía. Eso es la ley de Gresham, lo que hace lo que en realidad no es una ley. Una ley debería ser algo que se cumpliera en todas las circunstancias, es más una tendencia humana, ¿no? Sí. Pero a lo que yo me refería es que las formas de dinero, si coexisten en el mismo tiempo y lugar,
incluso sin intervencionismo de ningún tipo, estar en lucha depredadora las unas con las otras. Es decir, si hay 5 personas en una aldea y cada una utiliza una forma de dinero, aunque ellos sean los mejores amigos del mundo, sus formas de dinero están en una lucha a muerte la una con la otra. Ujú. Y aunque las personas sean miembros de la misma familia y se quieran con locura, a una de las formas de dinero se va a comer a las demás. Y esa persona, la que eligió esa forma de dinero, consciente o inconscientemente, va a acabar siendo el más rico del pueblo. No porque él haya hecho algo bien, sino porque no ha hecho algo mal, que es elegir la forma de dinero más débil. Efectivamente, y es muy interesante también, no sé si lo has leído y si no, también te lo recomiendo a ti y a todo el mundo que esté escuchando esto, el libro de 4.000 años de control de precios y salarios, que también habla de esta Por cuestión supuesto. y hemos cometido los mismos errores durante miles de años buscando justamente esto que estamos hablando, ¿no? Por, Exacto. reu- Ese sí. libro me encantó. Lo he leído y es de verdad muy, muy, muy interesante. Sí, es brutal, la verdad. Voy a hacerte otra pregunta para abrir otro melón distinto, aunque va en línea. ¿Bitcoin entonces es una invención o es un descubrimiento? Y, Buena pregunta. todo, Esa es una de mis. ¿es todo Esa cosa es de una de mis. Satoshi o...? Esa es una pregunta interesantísima que de hecho es una de las muchos caminos que parten de, o sea, esta pregunta ¿qué es Bitcoin? Es como un punto central del que podemos llegar en todas las direcciones. Yo creo que la primera vez que oí esa pregunta fue hace un año y medio, o sea, no hace tanto. Y lo primero que yo me pregunté es, bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre invención y descubrimiento? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, yo diría que un descubrimiento es algo más esporádico, algo que surge de forma más aleatoria y una invención parece que va buscando una especie de solución, ¿no? Hay un Ujú. problema y busca una solución concreta y se inventa. Pero vamos, esta es solo mi conjetura, no sé si tú lo ves igual. Sí, no, es una cosa curiosa, porque claro, muchas veces hay gente que, fíjate, los términos en muchas ocasiones se utilizan casi de manera indistinta, ¿no? Pero, o sea, yo creo que el quid de la cuestión está en que un descubrimiento consiste en hacer partícipe a la humanidad o hacer disponible para la humanidad algo que siempre había estado ahí antes. Lo que pasa es que Ujú. no lo sabíamos. Por ejemplo, siempre se habla del descubrimiento de América, ¿vale? Colón no inventó América. Colón la descubrió. América estaba ahí al otro lado de la Tierra, siempre lo estuvo. ¿Qué pasa? Que no lo sabíamos, ¿no? Entonces, luego, claro, luego te empiezas a pensar, bueno, cuando hablas de, yo qué sé, el ordenador, el ordenador está claro que es una invención, ¿no? Hemos inventado, teníamos, ¿qué es lo que estaba siempre? Bueno, el Los cobre, la plata, los componentes, metales, los componentes han existido las siempre, ¿no? piezas, claro. El plástico está hecho de aceite crudo. El aceite crudo llevaba en la corteza terrestre toda la historia. Los metales que están usados en los chips, en los circuitos, el silicio, los átomos de silicio de los que está hecho mi ordenador, llevaban en la corteza terrestre desde el Big Bang. Pero el agruparlo de esta manera, que lo convierte en un ordenador a través del cual puedo hablar contigo, es sin duda una invención, porque no es algo que estuviera antes ahí. Vale, ahí estamos, estos son como dos ejemplos opuestos. Entonces ahora te empiezas a plantear cosas como, por ejemplo, la rueda. ¿La rueda es una invención o es un descubrimiento? ¿Tú qué piensas? Yo diría que es una invención. Yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Bueno, porque en la naturaleza el concepto de rueda como tal no estaba. Y por lo parecido por el motivo que te he comentado antes, ¿no? Porque o sea, se hace por una utilidad concreta, o sea, se construye de una forma muy Correcto. concreta para Mm, solucionar un problema concreto. Pero sí, o sea, podemos encontrar cosas similares en la naturaleza, pero no eh, con esa utilidad tal cual o con ese enfoque. Mm, mm. Estoy de acuerdo, no tengo nada que añadir. Pero desde ese punto de vista, la circunferencia es una claro, invención o es un descubrimiento. Un es un conjunto de puntos descubrimiento. equidistantes de un punto central Es un es un descubrimiento, claro. descubrimiento. Ujú. La circunferencia existía, o sea, no puedes, nadie puede ni siquiera aproximar un punto en la historia donde apareció la primera circunferencia o la primera idea de circunferencia. Una circunferencia no tiene por qué ser algo físico. O el número pi. ¿Es el número pi un descubrimiento o es una invención? Claro, La,
la Es una proporción argumentación entre... a algo que ya estaba, en realidad, ¿no? Es algo que el número pi existía Claro, tiene necesariamente que haber existido desde la creación del universo, porque sí, nadie ha determinado ni ha sido capaz de canalizar de alguna manera la relación entre el diámetro de una circunferencia y su perímetro para que de alguna manera se ajuste a un múltiplo de un número pi. Eso estaba siempre así, eso pertenece a la naturaleza. claro, Por eso a mí lo que me... es una traducción de algo que ya estaba ahí. Una Esto traducción es numérica de algo que siempre ha estado. correcto. Entonces a mí la analogía que me ayuda, como siempre, como todo en Bitcoin, nuestro intelecto todavía no está lo suficientemente desarrollado como para entenderlo al 100%, entonces nos tenemos que servir de analogías. Y cuando yo pienso en Bitcoin, si es un descubrimiento o es una invención, a mí me ayuda la analogía de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas y la física, eh, yo creo que nadie puede decir que lo ha inventado. Puedes haber inventado ni siquiera eso. Hay gente que puede decir, he inventado una fórmula, no, tampoco, porque esa relación tenía que haber existido antes de que tú nacieras. Eh, Como lo he dicho, la relación entre el perímetro de una circunferencia y su radio, esa relación existía desde hace mucho tiempo. La relación entre la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo y la cuadrada de la hipotenusa existía mucho antes que Pitágoras. La diferencia es que nadie se había dado cuenta, nadie lo había descubierto. Ujú. Pero Bueno, la teorema de la hipotenusa es un descubrimiento, claramente. Igual que lo es, por ejemplo, el cálculo, el álgebra, la ley de la gravedad. No son invenciones, son descubrimientos. La física y las matemáticas tienen una forma muy fascinante de estar presentes. Es algo así como si fuera el código fuente del universo. Es algo que no podemos ver ni podemos tocar, pero de alguna manera, muy fascinante, parece que todo lo que ocurre a nuestro alrededor se rige por esta serie de leyes. Eso es que leyes de verdad. Eh, que parece que está embebido en el código fuente de nuestra realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí también, una de las analogías que me gusta usar, para mí Bitcoin es algo así como el número cero. Es decir, mucho después de que la gente empezase a utilizar las matemáticas para intentar calcular aspectos de su entorno y entender, eh, el, el progreso matemático fue muy plano durante muchos siglos, ¿vale? Porque la gente inicialmente, evidentemente, se guiaba por aquello que veían sus ojos. Entonces, no concebían, desde un punto de vista abstracto, un número entero menor que el 1. claro. Porque nadie sabía lo que son 0 manzanas. Nadie Ujú. podía imaginarse menos 3 vacas. Nadie podía hablar de menos 37 casas. Era un concepto completamente inconcebible, valga la redundancia, para las personas de la antigüedad. Hasta que llegó una persona y consiguió abstraer la idea de nada. El nada puede ser no solamente descrito, sino que podemos hacer operaciones con ello. Si divido algo entre nada, obtengo infinito. ¡Pum! Otro concepto nuevo. Infinito existía antes, la verdad es que nadie lo usó. Si multiplico algo por cero, obtengo cero. ¡Wow! Un agujero negro de valor. Y eso abrió el auténtico boom de las matemáticas, del Renacimiento y la Ilustración. ¿Vale? ¿Y Los siguientes son los números cómo? negativos, los siguientes son los números complejos, los siguientes el cálculo. Y gracias a todo, gracias al número cero, las matemáticas son hoy los que son. Y entonces, en ese sentido, eh, fue algo así como un salto cuántico, realmente un descubrimiento y no una invención, que luego nos ha permitido inventar cosas como los ordenadores, porque sin ello no seríamos capaces, sin el entendimiento matemático que tenemos hoy, no podríamos fabricar ordenadores, ni coches, ni ninguna de esas cosas que tenemos. Para mí, De hecho, todo es bueno, ceros y te voy a, unos. O sea, imagínate sin el cero. te, te voy a Pero, dejar comentar en eso, a ver qué piensan. no, no, no. O sea, me interesa más preguntarte cómo relacionas entonces, o sea, ¿qué sería Bitcoin en esta analogía del cero? ¿Qué descubre? Sí. Para mí, para mí lo que es el núcleo de lo que es Bitcoin es escasez matemática absoluta en el reino digital.
alcanzada, o sea, para mí es eso lo que es realmente aquello que nos dio Satoshi. No es una red de pagos más, en este contexto de invención de descubrimiento, no es una red de pagos más rápida, más barata, incensurable. Todas estas cosas son características que son útiles, pero el descubrimiento, lo que él descubrió es que en el reino digital, no en el reino de las cosas físicas, era posible, no solo que era posible, sino que existía la escasez absoluta. ¿Qué es la escasez absoluta? Vamos a empezar quizás, vamos a rebobinar un paso y hablamos ahí. ¿Qué es la escasez absoluta? Cuando yo me refiero a escasez absoluta, cuando yo hablo de la escasez absoluta no quiere decir que sea algo que esté limitado en su número. Esa es digamos, el significado superficial. Eso es muy fácil, porque tú puedes decir, no sé, las uñas de mis pies están limitadas a 10, pero eso no las hace escasas porque me van a crecer más y yo no tengo que invertir ningún esfuerzo en ello, aparte de seguir vivo, ¿no? La escasez, de verdad, la escasez que importa es la resistencia a que la oferta de un bien se expanda mediante el empleo de energía. Es decir, cuanta más energía tenemos que invertir en conseguir una unidad más de lo que sea, más escaso es ese algo. Así es como yo entiendo la escasez. O como yo veo la escasez en el sentido eh, de lo que estamos tratando. No sé si estás de acuerdo. Claro, en este caso, o sea, tú dices proporcionalmente, es decir, consumir más electricidad, en este caso, para obtener la misma unidad. ¿Te refieres a eso o no? O energía en general. Digamos, Bueno, tú energía, imagínate que vale. ahora, Pero ¿sabes? más Eso energía es, para la misma unidad, ¿te refieres a esto? correcto, para una unidad adicional. Para una, claro, la cuestión es que no sé si quiero entrar en este punto porque también, pero bueno, no tendría por qué ser del todo así. O sea, en Bitcoin podría disminuir muchísimo el hash rate y, y en realidad podríamos seguir minando Bitcoins independientemente de que necesitáramos más energía. O sea, incluso podríamos dar menos Correcto. energía para... Mm, Sí, 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 pero no me refiero a que sea necesaria mucha energía o menos ¿vale? energía para una unidad mayor. Me refiero a que eh, puedes verlo de esta manera. Las cantidad de unidades nuevas que se crean por Sí. unidad de tiempo, un día o un año, que esa cantidad sea más o menos elástica a la cantidad de energía que se dedica a hacerlo. Digamos, tú puedes, eh, es relativamente fácil ver cuántos kilos de oro nuevos entran en circulación cada año, ¿no? Ujú. Y, y lo que hace al oro escaso no es que haya una cantidad de oro limitada. Eso es una Sí, mentira. El oro no está en limitado. este caso lo entiendo, pero, o sea, en el oro tienes La mucho sentido corteza porque cada vez terrestre, está más profundo. Claro, el oro cada vez está más eso es, profundo, cuanta cuesta, más, ahí sí cuesta más encontrar más necesitas eh, mucha más energía destinada a conseguir el siguiente punto porque está más profundo, ¿no? eso es, En, el siguiente kilo de oro en, anual, o sea, si ahora mismo conseguimos X kilos de oro al año, conseguir Ujú. un kilo de oro anual nos cuesta una cantidad de energía, conseguir un kilo de anual más nos cuesta una cantidad de energía Sí, sí, mucho mayor que, por ejemplo, conseguir sí, 1 millón de dólares más, ¿vale? sí. Hoy Ahí en es día se puede exponencial, expandir, efectivamente es exponencial. O sea, la diferencia también aquí es que literalmente sí que es escaso de verdad Bitcoin y en el oro no lo sabemos. De hecho, bueno, ya sabemos eso es, que no es 100, o sabemos sea, que no, 100% eso escaso. es. Lo que es Y escaso es encima, el oro en circulación. El oro claro, enterrado es prácticamente, en términos humanos, infinito. La claro, corteza y terrestre además tiene mucho más no oro es de lo que nunca solo, sacaremos. y además es que no solo está en la corteza terrestre, o sea que Eso es, hay eso otros planetas, etcétera. claro, A eso me refiero. Entonces, ahí el oro se entiende por mucha gente, siempre hablo mucho de oro, porque se entiende como, digamos, el bien físico escaso por hegemonía a lo largo de los siglos, milenios, ¿no?
Y es precisamente por eso, porque el flujo nuevo de oro anual es poco elástico frente a la cantidad de energía que se invierte en aumentarlo. O sea, hay que invertir mucha energía adicional para incrementar el flujo anual un poco. ¿Qué ocurre con Bitcoin? Pregunta de Bitcoiners. Si el hash rate se duplica hoy, de hoy a mañana, ¿vale? ¿Cuántos Bitcoins más minaremos en 2024 que si no se hubiera duplicado, Adrián? Claro, los mismos. Los mismos. Exactamente los Esa es la mismos. escasez absoluta. Esa es la escasez absoluta. El flujo, da igual que hablemos del flujo diario, anual o el flujo por siglo, es completamente independiente de la cantidad de energía que se invierte en ello. Y esa es realmente y esa propiedad que le confiere ¿Por qué? Tendríamos que entrar en cómo funciona el algoritmo de minado y el ajuste de dificultad. El ajuste de dificultad es realmente el pegamento que Es une brillante. los pequeños elementos de los que está compuesto Bitcoin, que por sí mismos no son una innovación excesiva, hay que ser sincero, no es ninguno, ni el blockchain, ni la criptografía, ninguna de estas cosas son una innovación significativa. El aglutinarlo todo en una sopa cuyo pegamento es el ajuste de dificultad, eso es lo que es realmente innovador. Y a través de este mecanismo se consigue el efecto, para responder a esta pregunta, el efecto es lo que nos importa, que es, independientemente de cuánta energía se invierta en minar Bitcoin, la cantidad de nuevos Bitcoins que entran en circulación es siempre la misma. Es la misma, se duplique, se triplique, se multiplique por 10, se reduzca en un 99%, no importa. Y esto es lo que en la literatura de Bitcoin se llama absolute scarcity, la escasez absoluta. Y esto convierte a Bitcoin, a mi modo de ver, en una de las tres cosas más escasas del universo. No más escasas. Solo hay tres cosas en el universo que son infinitamente escasas. Que son, una ya hemos hablado, nuestro tiempo. El tiempo es infinitamente escaso, ¿vale? En un marco relativista de la teoría de Einstein, el tiempo pasa más rápido o más despacio, depende de la velocidad a la que tú te muevas y dónde te encuentres y las fuerzas gravitatorias a las que estás sometido. Pero cada segundo que pasa tienes menos tiempo de lo que tenías un segundo antes. Eso es independiente de todas las escalas. Entonces, el tiempo es la primera de esas cosas. Lo segundo es la masa total del universo. No sabemos dónde acaba el universo, pero bueno, los átomos que hay en el universo son los que hay, ¿vale? La materia no puede crearse de la nada si no crees digamos, la teoría de la creación divina. Si tú consideras que todos los átomos o los quantums que forman los átomos son los que son, entonces la masa total del universo, no la masa de la Tierra, la masa de la Tierra evidentemente no está limitada, pero la masa total del universo tiene que estar también limitada. ¿A cuánto? No lo sabemos. Y lo tercero es Bitcoin. Yo leí esto hace unos 6 meses y llevo 6 meses pensando en ello y no se me ocurre nada más que estas tres cosas, tal que por más energía que se invierta en crear otra unidad más, no es posible. No sé si te Y en ocurre el alguna otra universo, cosa. aunque esté en constante crecimiento, ¿también lo consideras escaso? Porque sería, Bueno, sería hasta un donde universo inflacionario, eterno. en su volumen sí, el universo se mueve. Eso es también es un hecho, es una evidencia observada que el universo se está expandiendo en su tamaño. No Claro, tenemos yo por evidencia eso de lo que se esté expandiendo incluiría. en su masa. Vale, Estoy de acuerdo contigo, la masa del universo, quizá con un interrogante detrás. Creemos que es escasa, infinitamente escasa, pero no estamos del todo seguros. El pero tiempo y el Bitcoin, tiempo y Bitcoin, eso de eso seguro, sí. podemos estar bastante seguros, mientras no existan los viajes en el tiempo, que eso también, digamos, podemos poner ahí otro interrogante si quieres, pero la ciencia dice que eso no puede ser posible, porque el tiempo siempre se mueve hacia adelante. Ahora bien, a mí me parece voy a parar un segundo para que lo aprecies y me digas qué te parece. A mí me parece un concepto extraordinario que en todo el universo solo hay dos, quizá tres cosas que son infinitamente escasas.
Y una es una Y a dos tecnología. de ellas les hemos puesto peros por los viajes en el tiempo y por la expansión infinita del universo. Correcto. O sea, la única que no le encontramos pegas es a La única Bitcoin. indebatible es Bitcoin. Y yo se lo he planteado esto a varias personas y me dicen, no digas tonterías, ¿cómo va a ser Bitcoin? ¿Cómo vas a poner Bitcoin al nivel de la masa total del universo y tiempo como las únicas tres cosas que son infinitamente escasas? Y yo siempre le digo, dime algo, una cosa, un servicio digital, físico, lo que quieras. Dime, nombra una cosa, una sola cosa, tal que por más energía que tú inviertas en obtener una unidad más, nunca jamás lo vas a conseguir. Claro, y la mayoría de gente que reflexiona sobre esto o que se lo cuestiona es porque a lo mejor no lo entiende del todo. Entonces, ahí a lo mejor empieza cierta curiosidad. Puede ser por muchas otras cuestiones, pero aquí también entra ese punto de que hablábamos al principio de, hostia, lo primero que te viene es, no puede ser, no me lo creo, No puede porque ser. ¿Cómo va te a ser? rompe el cerebro, claro, ¿cómo va a ser? Entonces ya empiezan bueno, las dudas o oye, pero ¿y si lo cambian? Pero, y lo de los 21 millones no se puede cambiar seguro? Y si lo, bueno, los típicos, ¿no? ¿Y si lo hackean? ¿Y si no sé qué? ¿Y si... Vale, todas esas respuestas es porque aún no lo has estudiado lo suficiente, aún no has profundizado lo suficiente, aún no lo entiendes lo suficiente. Sí. Y eso es, y a mí, o sea, pero una vez que, o sea, cuando te das cuenta de lo profundo que es, yo creo que, o sea, puedes sentirte más afín o no al concepto, pero una vez que entiendes esto que acabamos de comentar, que solo hay tres cosas, quizás, máximo tres cosas en el universo entero, que Es son brutal. infinitamente escasas, y hay una de ellas que la puedes comprar y Claro, poseer, ¿cómo puedes no sentir como mínimo una curiosidad, una fascinación hacia ese concepto? sí, lo Y, compres o no lo y compres, pero simplemente ¿cómo puede no tratar de... fascinarte esa idea? ¿Cómo Sí, sí, puedes no querer eh, agarrarte a un ordenador, a un libro y aprender más sobre ello? A mí es algo a mí me parece que es algo que distorsiona el tejido de la realidad, el que exista algo así. Y por eso yo creo que la escasez absoluta en el reino digital, porque es que a todo esto hay que añadir que no estamos hablando de un. Hay mucha gente que piensa, ¿cómo puede ser algo que su primera función es como, si no es algo tangible, físico, ¿cómo puede ser escaso? ¿Vale? ujú, Luego te empiezas a informar y te das cuenta de que no solo es cierto, sino que precisamente porque es digital, no solamente es escaso, sino que es absolutamente escaso, porque la propiedad de escasez absoluta sobre el reino de las cosas físicas solo se puede aplicar a la masa total del universo, no a la de una cosa en concreto, o a la de un átomo concreto, un elemento concreto de la tabla periódica. Tienes que englobar todos los elementos de la tabla periódica en todos los planetas de todas las galaxias del universo y solo entonces puedes hablar de escasez absoluta en el reino físico. Gracias a que claro, estamos en el reino digital, podemos recrear a través de normas embedidas en el software eso la es. escasez absoluta. Y yo creo que la escasez absoluta de Bitcoin es un descubrimiento. Creo que es una propiedad inherente del universo, como la velocidad de la luz, algo que es válido en todas las galaxias y en todos los esquinas del universo. Solo hay una forma de conseguir escasez absoluta, aparte de en tiempo o en materia total del universo. Y ese es Bitcoin. Y esa escasez absoluta eh, es el descubrimiento que hizo Satoshi. Ya, la Y, verdad que y es brutal, o sea, es increíble. De hecho, claro, ha habido que crear un nuevo espacio, o sea, el ciberespacio, para poder m- meter esto, acotarlo de en algo, porque si no sería imposible crear una escasez en algo que no está acotado. Entonces necesitábamos de un nuevo mundo, de un nuevo ciberespacio para poder acotar esto. Y esto se acerca más a lo que comentabas de es descubrimiento más, e invención. te- déjame que te diga, yo creo que ese mundo siempre estaba ahí. Por eso digo lo de Las descubrimiento e Américas, al otro lado invención. del mundo, lo A- que no a- teníamos es las herramientas
para ir a Exacto. ese nuevo mundo. Ese mundo estaba ahí, ese mundo vivió paralelo a nosotros desde, desde, desde el Big Bang. Desde que existe el universo, existe Bitcoin. Lo que pasa es que hasta que no, el acceso a Internet son como las carabelas de Colón. Es aquello que nos permitió lanzarnos a descubrirlo, ¿vale? Bitcoin existe no desde el 3 de junio de 2009. Bitcoin existe desde los anales del universo. Lo que pasa es que durante los primeros X cientos de millones de años, el block time era cero y el hash rate era cero, hasta que llegó Satoshi. Y Satoshi lo que consiguió con su invención, que es un trozo de software que se puede instalar en un ordenador, para mí esa es la invención, ¿no? El Bitcoin Core Protocol, lo que tú Ujú, llegas y te lo ujú. descargas y te lo instalas en tu ordenador, Y unir eso, las eso es una piezas. invención. Sí, Eso es una unir. invención. Pero lo que consiguió con su invención es poner el primer bloque. Es, digamos, es el aterrizar en las Américas, el amarrar su carabel. Es decir, la humanidad ha llegado aquí y ahora sabemos que esto existe y lo podemos utilizar. Pero ese nuevo mundo, Bitcoin estuvo siempre ahí. Y no solo estuvo siempre ahí, sino que para nosotros, estuvo siempre ahí para todo el mundo, para todas las civilizaciones en todas las galaxias. Si hay otras, es decir, si hay otras civilizaciones en otras galaxias, en otras esquinas del universo, puede ser que ellos también estén usando Bitcoin. Quizá nuestro bloque uno sea el bloque 100.000 millones de una civilización que se extinguió hace miles de millones antes que nosotros. No lo sabemos, no lo vamos a saber nunca. Quizá ellos también lo descubrieron, porque en principio, si la escasez absoluta de Bitcoin es una constante del universo, lo podría haber descubierto cualquier civilización en cualquier otro momento. Y si ahora viene una bomba atómica y nos destroza, pues dentro de muchos millones de años, quizá en otro planeta, surja otra forma de vida inteligente y tarde o temprano, en su historia, descubrirán Bitcoin también, porque está ahí para ellos. Entonces, podríamos decir que Bitcoin es en sí mismo, al ser un sistema, es como un sistema vivo, es un ser vivo en sí mismo, es un objeto inherente o cómo lo consideramos. Esa es otro de los aspectos que también me gusta mucho investigar. Una vez, o sea, después del debate, seguramente después del debate sobre si Bitcoin es un descubrimiento o una invención, que si quieres lo podemos dejar ahí. Para mí, pues, por cerrar el debate, yo pienso que la propiedad de escasez absoluta matemática alcanzada en el reino digital es un descubrimiento. Eso lo descubrió Satoshi, siempre estuvo ahí. Y lo que nosotros llamamos Bitcoin, que es un software, es la invención que nos permite meterle mano y utilizarla en nuestro día a día. Después de esta distinción Es una de reflexión brutal, la verdad descubrimiento, que me mola muchísimo, David, es muy guapa, mola muchísimo, tío, la verdad que sí. No, no había llegado me a alegro. este punto y es, la verdad que es brutal. Mm, Me parece la polla. Pues ya te seguirás comiendo la cabeza después de lo verás. A mí, después de eso, quizá la otra pregunta cuando hablamos de qué es Bitcoin, ¿no? Claro, fíjate hasta qué reflexiones hemos entrado. O sea, yo creo que ya a estas alturas del podcast, si alguien al principio se preguntó cómo puede ser que este tío, 6 años después de descubrir Bitcoin y leyendo cientos de horas al año sobre el tema, siga preguntándose qué es Bitcoin, pues es porque sigues llegando a este tipo de cosas y es imposible que no se te caiga la mandíbula al suelo de vez en cuando. Después de la dicotomía de descubrimiento e invención, otro de los temas a los que yo le he estado dedicando más tiempo mental a pensar es la pregunta de si Bitcoin es un ser vivo o no. ¿Es Bitcoin un ser vivo o es Bitcoin un ser inerte? Y eso es otra cosa muy, muy, muy interesante que podemos explorar ahora si quieres. Adelante, vamos a ello, vamos a ello. Digamos, como hemos hecho antes, ¿no? ¿Qué es un descubrimiento? Vale, vamos a empezar. ¿Qué es un ser vivo? Evidentemente, cuando tú hablas de un ser vivo, pues decimos, bueno, nosotros estamos vivos, mi gato está vivo, mi planta está viva, pero en esencia, ¿qué es un ser vivo? En cierto modo, bueno, no en cierto modo, normalmente la definición biológica de un ser vivo eh,
creo que la tengo por aquí apuntada, es un sistema abierto que mantiene homeostasis, os explico qué es, compuesto de células que tiene un ciclo de vida que experimenta un cierto metabolismo, que crece, se adapta a su ambiente, responde a estímulos, se reproduce y evoluciona. Esa es la definición de un ser vivo, que es estar vivo. Y esa definición se nos aplica a nosotros como seres humanos, igual que se aplica a una alga, que se aplica a un insecto, porque no podemos, evidentemente todos somos seres vivos, ¿no? Bajo esa definición también cosas como una bacteria o un virus es un ser vivo también. No es un sistema que mantiene homeostasis. Homeostasis quiere decir que tiene una tendencia a un equilibrio, ¿vale? Digamos, en nuestros cuerpos hay una proporción de agua que es nuestro nivel de equilibrio y tú te puedes desviar de ahí, pero siempre vuelves a un cierto equilibrio, con tu entorno igual. La ingestión de alimento y la expulsión de alimento es un sistema que mantiene el equilibrio dentro de tu cuerpo. La inspiración y expiración es el mecanismo que tiene tu cuerpo para autorregular el nivel de oxígeno en tu sangre. Entonces, eso es lo que significa homeostasis, que existen una serie de procesos que están ocurriendo de manera automática que te mantienen en un equilibrio biológico, metabólico, fisiológico en los niveles que tú necesitas para continuar esta actividad que es el estar vivo. Entonces, o sea, organismos muy sencillos como bacterias o virus también hacen esto. También tienen un ciclo de vida, también se adaptan a los estímulos, también se reproducen, evolucionan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando tú ves esta definición desde este punto de vista, ¿qué parte de esta definición Bitcoin no cumple? Ya ves. Sí, esa homeostasis, claro, el ajuste de dificultad que está constantemente ahí en ¿Sí? equilibrio, está Podemos ir haciendo... paso a paso. Sí, vamos a ir Bitcoin es un desgranando. Sí, sistema abierto. me interesa Bitcoin, me interesa que forma de vayas vida. Número desgranándolo. uno, un sistema abierto. ¿Qué quiere decir un sistema abierto? Que puede intercambiar información y materia con su entorno. Bitcoin, información y o materia. Bitcoin evidentemente no puede intercambiar materia con nadie, pero Bitcoin comparte constantemente información Información. con otros individuos, como somos nosotros. Bitcoin nos cuenta algo, nosotros le mandamos información a Bitcoin. De hecho, Bitcoin está hecho de información, ¿vale? El código, las transacciones, los hashes, es texto. No es nada más que texto, es información que está siendo intercambiado constantemente entre Bitcoin y otros agentes que habitan este mundo, de la misma manera que Bitcoin podría estar intercambiando información con una inteligencia artificial o con cualquier otro agente que sea capaz de interpretar texto y expresar texto. Entonces, eso lo cumple, que mantiene homeostasis. La definición de o que es un ser vivo lo mantiene de manera general, que mantiene homeostasis. No dice o no nos impone qué tipo de equilibrio tiene que ser, porque evidentemente cada ser vivo tiene sus equilibrios. Un mamífero de una bacteria tiene unos requerimientos muy distintos para mantenerse vivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la homeostasis de Bitcoin? Tú lo has mencionado también. El block time, los 10 minutos de media. Eso es algo que a mí me explota la cabeza. Cada vez que veo todas las cosas que están pasando en el mundo, Es brutal. los avances tecnológicos, prohibiciones, intervenciones políticas, es que puede pasar en el mundo lo que quieras. Pero Bitcoin, TikTok, next block. Cada 10 minutos viene un bloque de media. De media. Tú coges un año entero, incluso en el año 2021, cuando tuvimos la gigantesca prohibición del mining en China, que nos cortó el hash rate a la mitad de la noche a la mañana, prácticamente. Eso es prácticamente como que a un ser vivo le quiten, como que a un ser humano le quiten todo el agua en 5 kilómetros a la redonda. Pues Bitcoin, lejos de morir, se adaptó, cambió. Y un mes después estábamos otra vez en 10 minutos. Y, o sea, la homeostasis de Bitcoin yo creo que es una cosa evidente. Si quieres, comenta tú también cómo lo ves. No, a mí me parece increíble. O sea, yo no tanto lo diría
como que le quiten el agua externo, sino que le quiten el agua interno. O sea, que si te quitaran el 50% de tu agua que ya tienes de por sí en el Sí, sistema. algo así. Sí, Porque el que tienes externo, eso bueno, es. pero claro, tu cuerpo tendría que adaptarse o que te quiten la mitad del oxígeno, bueno, no sé, sangre, que te quiten la mitad de la sangre y es como, hostia, ¿qué cojones hace tu cuerpo Eso con es. la mitad de la Sí. sangre y tiene que reestructurarse y claro, estarías en muy malas condiciones, probablemente no sé si muerto porque no soy médico, pero sí, Bueno, sí. evidentemente Bitcoin lo notó. No vamos a decir que es inmune, ¿no? Ujú. Hubo un periodo de Pero unas bueno, hay gente dos, que tres ni lo semanas notó. O donde sea, hay un montón de hay gente que no gente que ni se lo dio cuenta, notó, ni claro. sabe, ni Sí. que, claro. O Pero sea, de sí que es hecho, mucha cierto que gente nos durante estará 2, 3 escuchando y semanas, dirá, perdón, que te he cortado ahí. ¿qué pasó? No, me parece que durante 2, 3 semanas es cierto que los bloques fueron más lentos. Pero llegó el siguiente ajuste y ¡pum! Y Bitcoin se reajustó. Como dices, me falta la sangre, tengo que producir un montón de sangre de repente. Pues sí, el primer día está fatal, pero con cada día que pasa, vas rellenando tus depósitos hasta que vuelves a estar normal, perfectamente normal. Y eso fue algo fascinante de observar, porque realmente voy a saltar un par de puntos de la definición, porque hay otra parte, una de las características necesarias para ser considerado ser vivo es que puedas adaptarte a tu ambiente, a tu entorno, adaptarte a tu entorno. Es decir, que tu forma de actuar y sobrevivir varía en función de los retos o las facilidades con las que tú te encuentras. Y ahí fue una situación en la que Bitcoin demostró que, que es capaz de adaptarse a las cosas que ocurren en el reino de los seres humanos. Ujú. En el En contexto en el que en vive, el, mm. eh, que es capaz de reaccionar Inclu- y no de reaccionar de cualquier manera, sino de reaccionar de la forma precisa para reajustarse de la manera exacta que requiere para volver a su estado de equilibrio natural. exacto. No tiros Podríamos a poner también ciegas, como se ejemplo, reajustó eh, inmediatamente. sí, podríamos poner como ejemplo también el halving que hubo, o sea, perdón, el hard fork que hubo con Bitcoin Cash, que hubo también una pequeñita guerra ahí, Uh-huh, se adaptó uh-huh. perfectamente. Eso fue prácticamente, podríamos decir que un ataque directo o Para, cualquier para hackeo que mí ha eso, habido o intento de sí, hackeo. para mí eso es casi más, es más indicativo de otra característica de los seres vivos que le he leído Ah, antes, vale, que vamos a casi es ello, la vamos a siguiente ello. que nos tocaba, que es que que tiene un metabolismo. Es decir, que es capaz de reciclar partes de sí mismo que no son necesarias. De la misma manera que nosotros nos deshacemos de células muertas y excretamos aquello que no necesitamos, todos los seres vivos tienen de alguna manera esa función de reciclarse a sí mismo, de mantener, de decidir de una manera instintiva o consciente, pero sobre todo instintiva, qué partes de sí mismos, qué bloques de lo que le constituye son útiles y de cuáles se tiene que deshacer. Y, y en este caso, o sea, eso lo hace Bitcoin, de hecho, constantemente. Cada vez que entra una transacción en el mempool que no es válida, eh, Ujú. el protocolo la purga. El protocolo se da cuenta de que eso es una célula cancerígena y maliciosa y no la deja entrar en el blockchain. Y su sistema inmune, digamos, son el ataque si esto no puede entrar. Pero a un nivel más global, eh, ahí estamos en el sentido de lo que podemos decir, el que una parte de, si tú decimos, rebobinando un poco lo que es la definición, un servidor siempre está compuesto de células, ¿no? ¿Cuáles son las células de Bitcoin? Son los nodos, ¿no? Esos nodos que velan por las normas, que corren el software, que alimentan, que permiten que eso esté así. Pues este metabolismo, lo que ocurrió con las Block Size Wars, es básicamente un conjunto de usuarios que comenzaron a intentar imponer un cambio que no era beneficioso para el organismo completo, para el conjunto del organismo. Entonces lo que ocurrió es que Bitcoin no como software, sino Bitcoin como las personas que usan Bitcoin, las personas que están, digamos, adheridos a esta red, que somos parte de esa red. Porque yo
incluso podría argumentar que las células de Bitcoin no son solo los nodos. Las células de Bitcoin somos todos nosotros. Somos todas las personas que hablamos de Bitcoin. Somos todas las personas que nos movemos y lo utilizamos. Hubo una reacción metabólica, como un sistema inmune. La mayoría del cuerpo que compone Bitcoin, la mayoría del organismo detectó que hay una minoría de células cancerígenas que no están actuando de acuerdo al bien del común del cuerpo, del común del organismo. Y eso acabó en un fork. Acabó en un fork que, visto desde fuera, parece ser que es como si hubieras cogido una moneda y la hubieras partido en dos. No, lo que ocurrió es que un organismo excretó aquellas células que Sí. no le eran útiles y que estaban comportándose de una manera que no era como deberían estar comportándose. Que al final es lo que es una célula cancerígena. Una célula que empieza a actuar contraria a su código genético de una manera que es perjudicial para el cuerpo en el que está alojada. O Y eso sea, es que lo que ocurrió. básicamente, sí, o sea, lo vomitó o lo cagó. O sea, Pues, podríamos decir sí, que Bitcoin Cash. excretar es el término científico. Voy a cerrar la puerta porque no sé si estábamos oyendo al pequeño que estaba por ahí haciendo ruido. Ah, podríamos decir que entonces que Bitcoin Cash es una mierda, literalmente, ¿no? Porque lo excretó directo. Un desecho, una parte descartada. Sería la forma más políticamente correcta de decirlo. Es lo que es. Es una parte del organismo que empezó a comportarse de una manera que atentaba contra el consenso, contra la homeostasis del organismo del que formaba parte, y de esa manera, y esos fueron meses muy chungos para Bitcoin. Sí, Fue equivalente a tener fiebre y estar guardando cama, porque había una lucha interna dentro del cuerpo, ujú, de sí, glóbulos estuvo blancos enfermo. frente a células cancerígenas, hasta que a través del consenso de los nodos se consiguió imponer la versión que el común consideraba era más beneficiosa para el organismo, para que siguiera vivo. Las células que no cumplían con eso, pues fueron desechadas. Y en este caso y en esta analogía, que me gusta muchísimo, de hecho, fue uno de los primeros puntos que traté de hacer para el libro, tratar de buscar analogías pues, en los órganos del cuerpo, pues, en los pulmones, en el corazón y tal. Pasa que vi que me estaba liando demasiado y lo deseché yo también. Pero en cuanto, por ejemplo, a los VIPs o estas mejoras que al final es como una especie de, igual que es una actualización, es una especie de evolución Correcto. de un organismo. ¿Hay algo que Ujú. se hable en esos puntos respecto al ser El vivo? ¿No? último, por ¿El supuesto, último cómo es? evolucionar. Ah, vale, pues no me Evolucionar. acordaba ya. Pues mira, joder, pues Sí. justo encaja, ¿no? Hemos hablado de casi todos, ¿no? Sistema abierto que mantiene homeostasis, formado por células, que tiene metabolismo, que crece, se adapta a su ambiente, responde a estímulos, se reproduce y evoluciona. ¿Hay algo más que pudieras encajar en esto de evolución? Bueno, la evolución es cómo el organismo va cambiando sus reglas inherentes. Yo creo que la forma como por muy inmutable que se piense que es Bitcoin, es muy inmutable, pero a la vez está evolucionando. Los BIPs, los Bitcoin Improvement Proposals, que surgen con cierta regularidad, que se van adaptando lentamente, pero poco a poco, son evoluciones. O sea, la Lightning Network es una evolución de la red de Ujú. Bitcoin. No ha cambiado nada de la base de la red de Bitcoin. Lo que ha hecho es añadirse algo. ¿Vale? La Sí, Lightning Network es como si a este organismo le hubieran salido alas. Y sí, o como sea, es yo útil para lo su veo más supervivencia, como a lo mejor como incluso ropa. O sea, que está por también. encima de, ¿sabes? Como que ya ni siquiera es tanto del, bueno, no sé si decir ropa como tal, pero por ahí lo vería, ¿sabes? Como un añadido El al pelo. cuerpo. O el pelo. O sea, lo de las alas me ha gustado. Lo que no sé es cómo encajaría, pero sí, porque a lo mejor tendrías que. Bueno, Sí, sí, sí. pero al fin y al cabo es una evolución, ¿no? Y yo creo que casi lo único que no hemos tocado es el aspecto de crecer y reproducirse, ¿no? Porque, claro, cuando tú hablas de reproducción en el sentido como lo hacemos los mamíferos, funciona de otra manera.
la mamíferos, incluso las aves y los peces, pero también a propósito de la definición de forma de vida, deja reproducción abierto. Al final, reproducción es una forma de transmitir tu código genético a otros, ¿no? Otras unidades, que puede ocurrir de muchas maneras. Y a mi modo de vida, Bitcoin se reproduce. Es decir, cada vez que un usuario habla de Bitcoin a otra persona que no lo conoce y esa persona de repente se interesa por ello y digamos, es absorbido por, por la madriguera y empieza a indagar y empieza a estudiar y empieza a usar Bitcoin y empieza a aprender Bitcoin, igual unos meses después coge un nodo. Básicamente, hemos duplicado el código genético. O sea, la forma es mucho más similar quizá a un hongo, en Ujú. el sentido de que un hongo no lo que hace es expandirse sin que la cepa original realmente haya muerto. Eh, Va dando lugar a cepas secundarias y secundarias, y la persona a la que yo le he hablado de Bitcoin puede hablar a otra persona y esa otra persona y esa Ujú. otra persona. Y se supone Entonces, que en ese sentido, incluso, por lo que, bueno, yo tampoco soy experto en hongos, pero me interesó durante un tiempo y por lo que tengo entendido hay como una especie de capa inferior en la Tierra que es uh-huh, prácticamente puro hongo. O sea, es verdad que se va, pero que vamos, que tiene una reproducción muy diferente, como tú decías, muy diferente a la nuestra y que simplemente se va. Yo al principio cuando lo has comentado me lo imaginaba que no me gustaba del todo internamente, pero me lo imaginaba como todas esas miles de criptomonedas que tratan bueno, de reproducir en cierto modo lo que hace, pero lo que hace Bitcoin, pero mal hecho, eh, como que si fueran hijos bastardos, ¿no? De Bitcoin, pero no sé si me gusta más tu analogía, me gusta más el tema de uh-huh. unirlo como si fuera una especie de fungi, ¿no? Sí, sí, para mí yo creo que esa es la analogía más, quizá más fiel que puede haber al hecho de la reproducción y al hecho del crecimiento. Yo eso digamos, le pondría el paralelismo al consumo de energía de Bitcoin. Bitcoin se alimenta de electricidad y se alimenta de electricidad para crecer, ¿no? Crece, no solo crece como en número de células, con nuevos nodos, nuevas Ujú. personas, sino también crece o sea, no solo crece a lo ancho, sino también crece a lo alto, en la cantidad de energía que absorbe, que utiliza de su entorno. Entonces, bajo este aspecto, a mí no me cabe ninguna duda de que Bitcoin es el primer ser vivo digital de la historia de la humanidad. Es digital, pero a la vez está vivo. No es algo inerte. O sea, por ejemplo, ¿Windows está vivo? No, porque lo desinstalas y se va y ya está. Y mi Windows ya no existe. No es el mismo Windows que tienes tú. Pero el Bitcoin que yo tengo en mi nodo es el mismo Bitcoin que tienes tú. Y Entonces está... nunca lo imaginábamos así en las películas, ¿eh? Siempre lo imaginábamos pues como un Terminator, un Robocop con forma humana, Sí. pero esto es el primer ser vivo digital, nativo, tecnológico. O sea, sí, 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 sí. Qué guapo, tío. ¿Quieres que te dé todavía una vuelta de tuerca más? Que Dale. tengo un pensamiento también muy interesante. Cuando hablamos de qué son los componentes, las células, ¿no? De Bitcoin, hablamos de los nodos, ¿no? ¿Y qué es un nodo? Realmente, cuando te hablas tú, cuando alguien te pregunta qué es un nodo de Bitcoin, ¿tú qué responderías? Es que lo de la célula tiene mucho que ver, o sea, me parece muy buena analogía, pero cuando alguien me pregunta no le cuento En esta general. forma. En No, general, sí. No desde la perspectiva del ser vivo, un, digamos, un viniendo desde el... validador, ¿Un un, cómo? un validador de la red, un punto más de la red, Ujú. ¿Pero qué es en esencia? un, Es un un ordenador, ordenador, ¿no? sí. O resto. ¿Y, y qué es un ordenador? Mm, no sabría Una definirlo, computadora. ¿no? Al final Podemos es igual simplificarlo más a lo más básico, por ejemplo, un abaco, ¿no? O una calculadora. ¿Qué es una calculadora? Es una herramienta que permite a un ser humano hacer operaciones que él mismo más rápido, digamos, hacer operaciones más rápido, ¿no? Por ejemplo. O sea, si yo cojo una calculadora y quiero calcular 7 por 5, pues lo puedo calcular yo o le puedo poner en la calculadora y la calculadora lo calcula por mí, ¿vale?
Pero entendido de esta manera, ¿no? La calculadora no puede autónomamente decidir multiplicar 7 por 5. La calculadora solo puede multiplicar aquello que yo le diga que multiplique. Entonces, Necesita en ese un sentido, input y luego da un output, eso ¿no? es. Respecto a... Eso es una herramienta, ¿no? Y es una herramienta que lo único que hace es convertir una voluntad humana en una información o en una acción, ¿no? Eso es cierto de un ábaco, es cierto de una calculadora y es cierto de un ordenador. O sea, tú compras un ordenador, lo sacas de la caja y el ordenador en sí no hace nada, ¿no? El ordenador solo puede transformar, lo que el ordenador nos permite es utilizar nuestro intelecto para darle instrucciones y pedirle que haga operaciones por nosotros, para de esta manera nosotros obtener un cierto resultado de una manera más fácil o más rápida. Cuando tú te pones con tu ordenador a escribir tu libro, el libro no lo ha escrito tu ordenador, el libro lo ha escrito tu intelecto, el libro ha salido de tu cabeza. El ordenador es solamente una extensión de ti que ha transformado esas ideas en texto. Entonces, si un ordenador, una computadora, solamente es una extensión del intelecto de la persona a la que le pertenece, ¿quién es el nodo? Una Porque el nodo extensión. es la persona. El nodo no es el ordenador, el nodo soy yo. Si tú tienes una Raspberry Pi en tu salón, el nodo no es la Raspberry Pi. La Raspberry Pi es la calculadora que está ahora mismo echando números a tus órdenes. El nodo eres tú. Es decir, todos nosotros, todos los bitcoiners, o sea, el software es solamente una herramienta que permite a nuestros cerebros verificar el protocolo de Bitcoin. De forma Es una más calculadora, eficiente y relacionado con lo que correcto. comentabas antes, simplemente para hacer más eficiente ese tiempo, que es otra de las cuestiones Eso es, limitadas, otro de los conceptos eso limitados. es. Por desgracia, la velocidad a la que hay que verificar hashes es demasiado rápida para que nosotros podamos hacerlo a mano. Pero en teoría, tú podrías hacer de nodo a mano. A ti te podría llegar un hash de una transacción, tú te podrías poner ahí con papel y boli, pim, pam, a ver si el hash es correcto y luego coger y aceptar la transacción o no. No tenemos tiempo físico para hacer eso. Nadie puede escribir tan rápido. Sí, podemos pensar tan rápido, pero no podemos escribir tan rápido. Es por eso que necesitamos valernos de herramientas como es un ordenador o una Raspberry Pi o un mini PC de hecho, tengo uno aquí, joder, que voy a enseñar el mío, ya que tengo. Entonces, yo tengo aquí, este es mi nodo, no es mi nodo, perdón. Esta es mi calculadora. Pero el nodo soy yo, porque yo decido qué software se instala aquí, yo decido cuándo se enciende, cuándo se apaga, yo decido todo, es una extensión de mí. Por tanto, ese software, esa máquina que tengo ahí, solamente es una herramienta que permite a mi cerebro mantener el ritmo de la red. Pero el nodo soy yo y el nodo eres tú. Y los nodos son todas las personas que, que están de acuerdo con estas normas. Porque te acuerdas cuando te dije al principio, Bitcoin en su núcleo es una idea con la que mucha gente está de acuerdo. Pues este acuerdo, el expresar este acuerdo y el velar por él, es lo que significa ser un nodo. Entonces, en realidad, nosotros, Bitcoiners, somos parte de este ser vivo digital. Nosotros somos las cepas pequeñitas de este hongo que está tomando raíz en muchas partes del mundo. Es decir, las células de las que hablábamos cuando hablábamos de Bitcoin como ser vivo, somos nosotros. Qué bueno, David. Mola ¿Qué mucho, te mola mucho. parece? No, me parece brutal. La verdad que está muy, muy guay. Hay horas de reflexión. Sí, 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 muy Dale interesante. vuelta. Dale vuelta. Y cuando yo pienso en ello, me digo, joder, vale, pero aquí sí que puedo pensar, cuando yo digo, el nodo soy yo, la célula eres tú. No podemos decir que siempre lo hayamos sido. No hemos nacido siendo una célula de Bitcoin, no hemos nacido siendo uno. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué punto es realmente, somos yo y Bitcoin la misma cosa? ¿O yo me transformo en Bitcoin o Bitcoin en mí? Hay un concepto de ser vivo que se llama el simbio, ¿no? No sé si eres fan de los cómics. ¿Conoces a Venom?
Sí, a Venom, Venom el sí. simbio de Venom. Sí, 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 sí. Es un ser vivo espacial que cuando entra en contacto con alguien, pues he visto la peli, le cohabita, ¿no? Es un cuerpo en el que habitan dos seres vivos y entra en una relación simbiótica en el que se ayudan mutuamente y ambos son capaces de sobrevivir gracias a la ayuda del otro, ¿no? Ambos tienen una vida mejor cooperando entre sí. Venom y Eddie Brock, los dos se necesitan mutuamente, ¿no? Aunque se peleen en la película, pero Venom necesita a Eddie para sobrevivir y Eddie tiene superpoderes gracias a que Venom habita en él. Entonces, yo creo que Bitcoin es algo así, es como una especie de simbio, que cuando entras en contacto con él, pero no un simbio que pasa de una persona a otra, sino un simbio que cuando una persona en la que este simbio habita toca intelectualmente a otra persona, en la que todavía no está, una parte del simbio pasa eh, al nuevo habitáculo, que es la siguiente persona. Y, y una vez que tienes el simbio de Bitcoin dentro de ti, es difícil imaginarse, o sea, ahí es cuando empiezan a pasar cosas dentro de ti, ahí es cuando empiezas a adquirir esta especie de superpoderes. Digamos, te conviertes, de repente eres capaz de hacer tratos con un punto de tu futuro con el que no eras capaz de hacer tratos antes. De repente eres capaz de transmitir valor a ciudades a partes del mundo donde antes no podías transmitir valor. De repente eres capaz de almacenar una parte de tu tiempo y energía de una manera que nadie te puede robar. Y eso no lo podías hacer antes. De repente empiezas a ver cosas que antes no veías. Es como si Bitcoin te habitase y te diera superpoderes. Y de repente ves cosas que no ves, sabes cosas que antes no sabías y eres capaz de hacer cosas que antes no podías hacer. No nos da alas, no podemos volar, no, pero nos da otro tipo de superpoderes financieros, intelectuales. Y una vez que esto ocurre, claro, Bitcoin no puede sobrevivir sin su host, ¿no? Sin el cuerpo en el que habita. Bitcoin no necesita a ninguno de nosotros concretamente, pero Bitcoin necesita alojarse en una serie de células repartidas por todo el mundo que acojan a este simbio y sean las células que lo convierten en el ser vivo que es. Y es por eso que Bitcoin nos ayuda para que nosotros lo acojamos y lo mantengamos dentro de nosotros. Bitcoin además consigue, porque Bitcoin no tiene un departamento de marketing. A ti Bitcoin no te dice, ve y habla a la gente, escribe un libro sobre mí, por favor. No, tú eso lo haces tú porque quieres, porque has experimentado los superpoderes que te ha dado y tienes esa necesidad interna de hablar a otra gente de ello. Ese es el simbio de Bitcoin que habita dentro de ti, que quiere seguir se reproduciendo. Y de una manera muy darwinista, entiende que la forma más fácil de reproducirse es, en tu caso, estoy habitando una persona que tiene un intelecto muy poderoso, que escribe muy bien, voy a conseguir que escriba un libro sobre mí. Cuando me toca a mí, pues dentro de mí me dice, bueno, estoy dentro de un tío que le da bien los cacharros, que sabe explicar las cosas bien, le voy a, le voy a forzar, voy a generar dentro de él una fuerza con la que no pueda luchar, de coger, salir a la calle y hablar a otra gente de mí para que me conozcan. Y eso es lo que hace Bitcoin conmigo, eso es lo que ha hecho Bitcoin contigo. Y ahí entra la relación simbiótica. Nosotros le damos, Bitcoin nos ayuda para que nosotros le ayudemos a él. Súper interesante, David, súper interesante. De hecho, voy a comentar un par de cosas y saltamos a un tema muy relacionado. No conozco a ninguno que le haya picado este, no sé si llamarlo virus porque se tiene como algo negativo, pero me gusta más tu analogía, este Venom El no con V, simbio. con B de Bitcoin, Venom con B de Bitcoin, que se haya quitado de esto. No, no conozco a ningún Bitcoiner transformado que de repente, profundizando en esto, de repente diga, no, esto me parece una mierda o no tiene ningún sentido. O, claro, una vez que realmente has visto esos superpoderes, no quieres eliminar esos superpoderes, no quieres quitártelos. Muy interesante. Y claro, cuando hay muchos humanos, muchos nodos en esta misma, entre comillas, ideología,
podríamos considerar que entonces, y este es el último tema que tratamos, bueno, aunque a lo mejor nos expandimos un poquito más, podríamos Tú verás decir cómo va el tiempo. que, pues no sé cuánto llevamos, pero ya llevamos un tiempecillo. 1 hora y media, sí. Sí, Se me ha pasado volando. a mí también, tío, muy, muy interesante. Entonces, este conjunto de personas, este conjunto de humanos que estamos pues con este tipo de ideas y con este tipo de picadura, se podría considerar que es una especie de religión, una especie de ideología. De hecho, la primera vez que te escuché, oí justamente tu discurso relacionado con esto, con tratar el nombre. Yo ya tenía en mente el tema bueno, no solo en mente, ya estaba trabajando en ello con lo de bitcoinismo y no se lo había escuchado aún a nadie y justo saliste a hablar ahí en Praga y hablaste de bitcoinismo como como una ideología, como un tema más religioso. También lo pusiste un poco ahí en el aire, pero Ujú. ¿podríamos considerar que va por ahí? ¿Cómo lo ves tú? Sin duda. Ahí volveríamos un poco. Al final hay paralelos, ¿no? Dejando la parte del ser vivo, el simbio. Al principio cuando más unas cosas, de las primeras respuestas que te he dado a la pregunta de qué es Bitcoin, yo te he dicho que para mí primariamente es una idea. Y, y eso quiere decir que para nosotros seres humanos, las ideas y las historias eh, y las ideologías son muy, muy importantes. Es, de hecho, el principal factor, o bueno, hay humanistas que lo consideran el principal factor por el cual nosotros como especie nos hemos convertido en los dominadores absolutos Hemos de este evolucionado planeta gracias a que ello, sí. habitamos. Porque un concepto que yo encuentro muy interesante es el darwinismo individual y el grupal que ocurren constantemente. Porque el darwinismo todo el mundo entiende, las especies mutan y si la mutación es beneficiosa para la supervivencia de la especie, ¿en qué sentido? En el que compita con otros, un individuo con otros individuos, si el individuo A tiene una mutación que le da una ventaja frente al individuo B, se va a reproducir más y al final todo el mundo va a tener esa mutación porque el individuo B va a extinguirse en comparación, ¿no? Y esta ley de selección natural no solo ocurre entre individuos, sino que también ocurre entre grupos. Es decir, a pesar de que nosotros a nivel individual competimos unos con los otros, ocurren muchas ocasiones en las que pertenecemos a un grupo que compite con otro grupo. Y aquel grupo que es capaz de imponerse también tiene una ventaja evolutiva. Entonces, la pregunta que muchos humanistas se han hecho es ¿por qué es el hombre el único mamífero que pertenece a tribus más allá de un par de cientos de personas? No hay ningún otro animal que tenga una tribu o un grupo al que pertenezca de manera regular más allá de un par de cientos de personas, El, aparte de nosotros. esto es el Dunbar Number, ¿no? Lo de Correcto, eso es. 150 personas, bueno, Más o menos, sí, más de o menos, 50 a más o menos. 200. Ujú. Sí. Eh, por ejemplo, uno de los enigmas también en su día es o sea, a veces en la clase de conocimiento del medio, por lo menos cuando yo era pequeño, se nos explicaba el tema de la evolución y se nos explicaba como que el hombre de Neandertal era un precedente nuestro, eso es mentira. Los dos, o sea, los dos somos descendientes del Homo habilis, pero somos primos, no somos hijos. Quiere decir, los dos somos, digamos, un fork del Homo habilis y vivimos de manera más o menos contemporánea. Y de hecho, el hombre de Neandertal, eh, a un nivel individual, tenía muchas ventajas sobre nosotros. Tenía un cerebro más grande y también eran más fuertes y más grandes que nosotros. Entonces, un enigma que ha intrigado mucho a los humanistas en las últimas décadas, bueno, ahora ya no, ya más o menos se sabe igual la respuesta, pero hace un par de siglos es cómo puede ser que, bueno, que prevaleciéramos, que los Ujú. extinguiéramos. Y la respuesta parece que está, porque bueno, esto ya es un tema muy abstracto, pero parece que está en el hecho de que el Homo sapiens, por alguna razón, fue capaz de formar pensamiento abstracto sobre realidades que no existen de una manera mucho más eficaz. Es decir, nosotros, y hasta el día de hoy, nosotros no tenemos a ningún hombre de Neandertal con el que compararnos, pero si te fijas en un perro, en un gato o en cualquier otro mamífero con un cierto nivel de inteligencia, para ellos solo existe el presente.
¿vale? Eh, ¿Podrías argumentar, también recuerdan partes del pasado? No realmente, recuerdan lo que han aprendido de las cosas que le han pasado, pero no pueden en su mente, como quien le da el play a un vídeo que tiene guardado, revivir algo que le ha ocurrido antes. Él sabe, un animal puede haber aprendido una serie de instintos y reacciones, pero no puede reproducir en su mente otra vez lo que le ha ocurrido. Y sobre todo, lo que no puede hacer es imaginarse qué hubiera pasado si Ujú. hubiera A sido de otra básicamente manera. reflexionar sobre ello. No hay una reflexión. Concebir realidades Ujú. posibles que no han ocurrido en el mundo real. Eso es algo que al parecer es una habilidad hasta el día de hoy sin duda, pero por aquel entonces también exclusiva del Homo sapiens. ¿Por qué es eso tan importante? Porque eso nos permite crear historias, crear narrativas, crear conceptos que en nuestra mente son reales aunque nunca hayan ocurrido, ¿vale? Y eso es muy, muy importante porque eh, es nuestra mayor fortaleza, pero a la vez es también nuestra mayor debilidad. Nos permite concebir cosas que no existen en la realidad. Y no solo me refiero a religiones o a la creencia en un cierto Dios. Estamos hablando de algo como una corporación, la ley o una nación. O sea, el reino de España, la ley romana y Apple Computer no son más reales que Ujú. Thor, Zeus y Mephisto. Son invenciones. Es una ficción colectiva, que le Es una llama. ficción, eso es. Entonces, esto es lo que nos permitió tomar control del planeta y dominar todas las demás formas de vida. Pero esta capacidad de mentirnos a nosotros mismos a grandísima escala no solo era nuestra mayor fortaleza, porque nos permitía inventarnos una historia que nos las creíamos todos, y si todos nos las creemos, nos cohesiona en tribus y grupos de un tamaño mucho mayor del número de Dunbar. Porque, y esto sí que es algo más o menos universal, nos sentimos atraídos y agrupados a personas que o bien les gusta lo mismo que a nosotros o que odian lo mismo que nosotros odiamos, tendemos a agruparnos. Entonces, si Ujú. conseguimos crear una historia que un número suficiente, mucho mayor que el número de Dunbar se cree, de repente conseguimos inventar tribus de un número potencialmente ilimitado. Llámese ciudades, llámese ejércitos. Y eso es lo que nos permitió básicamente dominar el planeta como lo dominamos hoy. ¿Qué pasa? Que eso también no solo es nuestra mayor fortaleza, sino que también es nuestra mayor debilidad, porque nos convierte como individuos y como sociedad en vulnerables a crearnos realidades que no necesariamente son ciertas. Pueden serlo, es decir, a ti tú ves las noticias y te cuentan lo que está ocurriendo en China y tú no lo has visto, pero te lo crees, porque eres capaz de imaginártelo, pero también te pueden contar otra cosa y te la crees de la misma manera. Entonces, es una dicotomía un poco peligrosa, que es nuestro mayor poder, pero también nuestra mayor debilidad como especies. Hago ahí una pequeña pausa si quieres comentar un poco y luego ya sigo hablando de dónde encaja Bitcoin en este marco. No, sí, o sea, yo también he dedicado bastante tiempo a esta cuestión. Es criticado también Yuval Noah, pero lo conocí por ahí y me ha ayudado mucho a desarrollar esta idea y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero continúa, dale, dale, David. Entonces, al final, pues dentro de este marco, según se fueron sí, surgiendo más y más civilizaciones y pueblos, pasado al final, eh, el poder de una civilización dependía en gran medida de lo poderosa de la historia que compartían, ¿no? Y hay religiones, en ese sentido, la religión tuvo un papel determinante en la evolución de las civilizaciones humanas, porque fueron capaces de aglutinar, podemos llamarlos creyentes, vamos a llamar simplemente adeptos, porque ahora quiero hacer también el argumento de que la religión no es solamente la creencia en uno o varios seres supernaturales que influyen en nuestra realidad. Eso es una subcategoría de las religiones, ¿no? Lo que se llaman las religiones espirituales. Eh, cuando en esa reunión, como lo que comentas,
Yo lo que intenté ahí fue explicar, bueno, dar mi visión, ¿no? Es una opinión. Que una religión no es solamente la creencia en un ser sobrenatural, sino que es simplemente una historia o una serie de valores compartidos por un grupo muy grande de individuos que sienten una pertenencia y una cohesión los unos con los otros por el hecho de creer en ese mismo valor, ¿vale? Hay un autor también bastante conocido, Mark Manson, escribió este libro famoso, el de Subtle Art of Not Giving a Fuck. Tiene otro en el que habla define digamos, el concepto de God Value. Un God Value, el valor Dios. El valor Dios es aquello que nuestra mente emocional adopta como aquello que es lo más valioso y la fuente de verdad en nuestra realidad. Y eso se convierte en la lente a través de la cual vemos el mundo. Entonces, si por ejemplo, si tu valor Dios es la evidencia, tu religión se llama ciencia. Punto. Ujú, ujú. Si tu valor Dios es la libertad, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, entonces tu religión se llama liberalismo. Y si tu valor Dios es que todo el mundo tiene que tener una cierta igualdad de oportunidades y recursos, tu religión se llama socialismo. Y si tu valor Dios es que el Madrid debería ganar todas las ligas, tu religión se llama madridismo. Pero todo esto son religiones. Son creencias, historias, ideologías que comparten un número muy grande de personas. Y bien te des cuenta o no, si no te gusta el número, bueno, no te digo en ti, al oyente, a todos los que nos estáis oyendo, quizá no te gusta el término religión, si no te gusta llamarlo ideología, da lo mismo. Una religión O es si un no te tipo de gusta ideología. ideología, ponle el que quieras. Llámalo como quieras, Sí, pero bien sí, te guste o no, yo voy a llamar pero- religión, porque yo de verdad, yo utilizo el término religión desde un punto de vista no espiritual. O bien te guste o no, tú ya eres parte de una religión o varias religiones. Porque es imposible para nosotros como seres humanos no tener valores y no solamente no tener valores, sino es imposible para nosotros no tener dos o tres valores que consideramos importantes por encima de todo. Llámalo como quieras, Real Madrid, libertad o igualdad de oportunidades. Y por definición, tiene que haber otras personas que comparten ese valor contigo. Ujú, Y todos esos somos una religión. Y claro, hay religiones espirituales, no tienes el cristianismo, el islam, el judaísmo, hay religiones ideológicas en el que el valor, ¿qué quiere decir una religión ideológica? Es cuando el valor Dios o el valor supremo es un elemento del mundo en nuestro alrededor. Ahí es donde entra el capitalismo, el comunismo, el liberalismo, el fascismo o la ciencia. También es una religión. El ateísmo también es una religión porque tu valor supremo es que no hay Dios. ujú. Entonces también tienes una religión. Lo que pasa es que tu religión dice que todas las religiones que tienen Dios son estúpidas, pero es una religión también, ¿no? Y luego también están las religiones interpersonales, cuando el valor supremo es el culto a una cierta persona. También las hay, pero pueden tener el estalinismo, el maoísmo. Ya no es un régimen, no es solamente una tendencia política, es una persona concreta. Y, y en este contexto, visto desde este punto de vista, a mí el bitcoinismo es una religión también, ¿Y cuál porque sería como ese valor Dios en el bitcoinismo? el consenso, en el que todos, como al principio de la grabación te dije que para mí Bitcoin es una idea, en su base Bitcoin es eh, un acuerdo de un número muy grande de personas sobre cuáles son las reglas justas que deben regir una forma de dinero que nos permite transmitir valor de unos a otros y almacenar nuestra propiedad. Y esas normas, ese concepto de consenso, normas que rigen Bitcoin, ese es nuestro valor Dios. Así es como yo lo veo. Ahora, el bitcoinismo no es una religión muy impositiva. De hecho, no es una religión impositiva en absoluto. Porque, como hemos dicho al principio del podcast también, no hay un experto, no hay una persona Ujú, contándote qué es Bitcoin. Todos nosotros tenemos que hacer nuestros propios deberes y definir para nosotros mismos qué forma de bitcoinismo es la que vivimos nosotros. Cuando el cimbio entra en y empezamos a tirar del hilo, no es como, vamos a hacer el paralelismo, el cristianismo, no hay una Biblia, hay muchos libros de Bitcoin. Entonces tú te buscas el que quieres
Puedes buscarte el de Adrián, puedes buscarte el de Teixeira Mus o puedes buscarte y leértelos todos. Imagínate que tuvieras 47 Biblias distintas y todas diferentes. Y te las pudieras leer todas y después decidir qué es para ti el cristianismo. Pues más o menos así es como funciona nuestra religión. Una Lo religión único que agnóstica, es tenemos una más religión. parecido a esa Biblia es el white paper, es lo más parecido que tenemos. Pero bueno, claro, hay muchísimos aspectos que no están embebidos, que no están definidos ahí, simplemente está el funcionamiento, pero no la filosofía de vida que puedas llevar respecto a esto. Sí que veo muchas características, porque claro, al final, si tú eliges, llamémosle eso, religión, ideología, filosofía de vida, lo que tú consideres que le puedes llamar, pero si eliges Sí, cualquiera de estas que hemos nombrado anteriormente, hay algunas que se tocan bastante, incluso se solapan. Entonces, sí que veo sí, una similitud bastante cercana entre el bitcoinismo y el liberalismo. O sea, sí que toca muchas cuestiones similares. sí. ¿Cómo lo ves tú, David? Sí, sí, pero no es, o sea, no es lo mismo, pero sí, por supuesto hay muchos paralelismos. Igual que también puede ser paralelismo si te pones entre el judaísmo y el cristianismo, entre el socialismo y Sí, el por eso decía comunismo, que algunas se entre solapan el o tienen fascismo y similitudes. y el nazismo. Hay siempre hay solapes, sí. Por supuesto, los valores, bueno, de hecho, siempre hay matices. Es que hay religiones que son prácticamente un 80% lo mismo, ¿no? Ujú, Como la Iglesia Ortodoxa y la Católica. Catolicismo y claro. ortodoxismo, pues. Entonces, Pero sí, ¿cuánto si quieres darle distingues por tú ahí, del día? podemos hablar un poco de, no sé, bastante, sin duda bastante. El Claro, vale, liberalismo vale. puede ser, pero es distinto, ¿no? Porque el liberalismo, modo de ver, es una religión política, es una político-económica, y el bitcoinismo va incluso más allá, trasciende, como hemos dicho, nuestra civilización, por decirlo de manera. Pero sí, por supuesto que tiene mucho en común, por la razón que sea, que no Claro, tengo la explicación. cuestión es que cuando dices que trasciende, claro, el cristianismo en teoría también lo trasciende porque se supone que hay un Dios más allá, etcétera, ¿no? Entonces, en Sí, ese que estaba sentido, también antes sí, de que empezase el libro de Génesis. Dios estaba desde el principio y hasta el final, como la esclarecida absoluta. así es. Pues me alegra Yo que más o hayamos... menos aquí, Dime, sí, dime. yo más o menos era todo lo que tenía. Bueno, yo pensé, en el mejor de los casos me vas a dejar hablar hasta aquí. Eh, no tengo, pero vamos, como tú verás, podemos ir cerrando, si tienes alguna pregunta o quieres dar tú un cierre, una conclusión. Sí, yo creo que ya, ya hemos tocado muchos temas muy profundos que en realidad tienen mucha chicha. O sea, de aquí se puede sacar mucho y da mucho que pensar y seguramente todos los que vean y escuchen tendrán ya ahí de dónde investigar y para tirar más del hilo aún. Así que me ha encantado tenerte aquí, David. Ojalá podamos repetir en otra ocasión. Se me han quedado cosas en el tintero, por supuesto. Podríamos estar hablando horas y horas y horas, así que espero que Seguro. poder robarte otro ratito de tu escaso tiempo, de lo más limitado que tenemos, para hablar de lo segundo más limitado que existe. Eso me parece una forma de cerrar muy, muy, muy acertada y nada, encantado, Adrián. Yo ya sabía que esta conversación iba a ser muy amena, muy divertida y tenía muchas ganas de volver a sentarme contigo. A ver si nos podemos ver en persona alguna vez de nuevo en El Salvador, por cierto, por desgracia yo no voy a poder asistir, pero quién sabe que el año que viene en Praga o en alguna otra ocasión en Madrid, ¿por qué no? Joder, sería genial si pudieras venir a El Salvador, la verdad. Pero bueno, igualmente, si Ya pasas me por gustaría, ya Madrid, me gustaría. si pasas por España, incluso, no dudemos en vernos y igualmente ojalá sí haya alguna otra excusa. Así que muchas gracias, David, por pasar por Bitcoinismo y repetiremos seguramente. Claro, un abrazo.